buenos días. España necesita despertar, abrir los ojos, levantarse y protestar. La sociedad civil ha convocado para mañana, sábado 21 de enero, una protesta contra Pedro Sánchez por España, la democracia y la Constitución. Hasta allí se trasladarán cientos de españoles hartos del ninguneo, del autocrático presidente del gobierno y de la deriva que ha tornado nuestro país llegando al borde del abismo. Un gobierno que ha llevado a la democracia a un deterioro sin precedentes, con el asalto a todas las instituciones que ha tenido a su alcance. Desde el intento de control a la justicia con la Fiscalía General del Estado hasta la mayoría progresista consolidada ya en el Tribunal Constitucional, hasta el INE, con el único objetivo de tergiversar los datos y cifras que tantas veces han dejado en entredicho su gestión económica. No podemos olvidarnos de Indra, el sistema de medición de las elecciones, del CIS para manipular la opinión pública junto a Radio Televisión Española y los bolsillos llenos de muchos medios de comunicación a través de publicidad institucional. Las instituciones en las que se sustenta España y su independencia no han podido sobrevivir a los últimos años de Sánchez. Un presidente que dijo que no dormiría nunca tranquilo con Podemos formando parte del gobierno, que nunca pactaría con Bildu, que nunca indultaría a los líderes separatistas y tantas otras cosas. Todos esos de los que renegó dirigen ahora y dictan cuál es el camino que debe seguir nuestro país. Terroristas y golpistas amparados por Sánchez mientras ven sus deseos hechos realidad al escribir todas las leyes que se hacen a su gusto y medida, como a los violadores y agresores sexuales a los que se ha dejado en libertad o han visto rebajada su condena en virtud de la llamada ley del sí es sí de Irene Montero, una ministra a la que, por cierto, no se le ha ordenado rectificar y muchísimo menos dimitir. No podemos olvidar tampoco la situación económica a la que este Ejecutivo ha llevado a muchas familias, con los números rojos y adelantando el final de mes al día 10. Son muchas las razones por las que un centenar de asociaciones y entidades cívicas han convocado para este sábado una manifestación en defensa de los valores constitucionales. Podríamos añadir también unas cuantas más, como la destrucción de las personas, la familia o el intento cansino de perturbar las mentes de los más pequeños con las ya famosas leyes trans, la ley del aborto o la ley de familias. Sobran las razones y solo falta salir a la calle en masa y mostrar el hartazgo de la sociedad. Mañana España vuelve a gritar Sánchez, vete ya. Y nosotros, el Toro Televisión, estaremos contándoselo en directo desde las 11:30, aquí en Dando Caña. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Muchos asuntos de los que hablar este viernes aquí en Dando Caña, en una estupenda mesa en la que también va a estar, ya les adelanto, Eduardo Zaplana. Con él hablaremos en los próximos minutos sobre los diferentes temas que marcan la actualidad política. Hoy es viernes, ya saben que los viernes es el día que además Josian viene a deleitarnos con su cocina, pero hoy la cocina no va a estar Josian, estará Ana Gullo y sus crónicas de manicomio haciéndoles un experimento, así que estén muy pendientes del programa de hoy. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos, especialmente buenos hoy además, porque ayer hicimos una apelación que hacía tiempo que no hacíamos al Club de Amigos, a que nuestros espectadores apoyen esta casa, apoyen la formación de un núcleo de construcción de opinión pública en libertad y con determinadas ideas, a partir de determinadas ideas y de la defensa de un modelo de sociedad sin duda alguna hoy alternativo y probablemente ya minoritario en este país, fruto de la labor pedagógica que han hecho muchos partidos políticos y una gran parte de la legislación última en torno a las cuestiones LGTB, en torno al aborto, etcétera, etcétera. Y esos espectadores a los que yo apelé ayer y apelo hoy de nuevo, nos han respondido y nos han respondido como siempre con enorme generosidad. Así que es un día en el que estoy contento. ¿Por qué más estoy contento? Por muchísimas razones. Desde luego por seguir existiendo, que no es poco. Pero además de eso, yo le quiero enviar un mensaje a aquellos que creen que nosotros vamos a entrar en alguna batalla con algún otro medio de comunicación. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer.
Sí que haremos una denuncia cuando veamos informaciones que son sesgadas y que pretenden dar gato por liebre. Eso lo hacemos habitualmente. Pero si creen que vamos a entrar en una batalla con otros medios de la teórica derecha mediática o del centro derecha mediático, no lo vamos a hacer, pero por la misma razón por la que denunciamos que el centro derecha y la derecha no tienden a estar juntos porque tienen un denominador común y es sacar al señor Sánchez y a sus amigos y compadres del gobierno de España porque creemos que está destrozando este país. Y como creemos eso y creemos que el modelo de sociedad que impulsa no es el modelo de sociedad en el que nosotros creemos, no vamos a ser nosotros los que nos peleemos y entremos a picabarallas, como dicen en Cataluña, con otros medios de comunicación que creemos que muchas cosas comparten la defensa de asuntos fundamentales y cruciales de este país. Por tanto, no nos esperen en la trifulca, ni en el insulto, ni en nada parecido, ¿no? A mí me parece bien que cada uno defienda lo que quiera, que se metan con nosotros, pues estupendamente, porque si nosotros hacemos la crítica habitualmente de las cosas y de las ideas que no compartimos, pues que hagan una crítica. Nos hagan una crítica a nosotros, pues nos parece estupendo, nos parece bien. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en la cosa pública, ¿no? Y por tanto podemos ser objeto de todo tipo de críticas y las aceptamos pues con deportividad, que es lo que toca. Así que hoy, insisto, estoy también especialmente contento porque la mesa de hoy es una mesa de lujo y compartirla pues para mí es un privilegio. De lujo también las informaciones que estás publicando en tu canal de Telegram. En Telegram hay muchas cosas hoy y muchas cosas muy interesantes porque siguen muriendo cientos o miles de personas en Ucrania y en torno a esa guerra y no esas muertes diarias de gente muy joven, de gente que probablemente en muchos casos no sabe exactamente muy bien qué rayos está defendiendo ni a quién ni qué intereses y no hay una sola pancarta en la calle ni un solo movimiento pidiendo la paz, pidiendo el diálogo, pidiendo que eso se termine y eso a mí me causa una enorme sorpresa. Entonces, seguir informando desde los puntos de vista, tanto occidentales como prorrusos, de las cosas que allí ocurren, creo que es una obligación periodística, una obligación, digamos, de ética periodística. Y es lo que estamos haciendo en Telegram. Junto a eso hay pues, muchos vídeos e informaciones que son, creo, desde mi punto de vista, los que te pueden dar una perspectiva para estar un poquito más cerca de la verdad, siempre y cuando ya asumimos que el ser humano nunca puede alcanzar la verdad, como explicará muy bien nuestro filósofo de cabecera. La verdad está fuera de nuestro alcance, pero hay verdades pequeñitas, que es ni más ni menos que la adecuación de la cosa al intelecto, la adecuación de la cosa al concepto, a las que sí podemos llegar y podemos contar. Y desde luego podemos poner el foco de nuestra información en temas que los demás no quieren asumir y no quieren hacer. Y nosotros tratamos de que la agenda informativa de esta casa sea la que nosotros decidimos, no la que nos decide Associated Press en Estados Unidos o France Press en Francia o simple y llanamente los 4 medios de comunicación más importantes que se mueven en España, ¿no? Una agenda en la que también nos importa mucho la opinión de nuestros espectadores y por eso Julio va a poner en su canal de Telegram ahora mismo el número de teléfono para que nuestros espectadores envíen sus mensajes y opiniones sobre los diferentes asuntos que abordaremos a lo largo de la mañana. Que os vayáis de verdad dando de alta en el Club de Amigos durante esta mañana, os lo vamos a agradecer muchísimo, nos vais a ayudar a seguir siendo el Club de Amigos, entre comillas, porque luego han nacido otros muchos clubs, ¿no? En otros muchos medios. Yo recuerdo que cuando nació el Club de Amigos de Intereconomía en ese momento, y hoy del Toro Televisión, las críticas que tuvimos fueron feroces y las sátiras y tal. Mira, estos tíos, estos pidiendo limosna, estos desgraciados. Entonces, bueno, luego todos el resto se convirtieron en desgraciados como nosotros y entendieron que la forma más segura de conservar la independencia era vivir de tus espectadores, porque el resto de cosas acaban aerrojándote, porque nuestra libertad como seres humanos es una libertad esclava, cosa que espero que también explique Miguel Ángel Quintana Paz. Es una libertad. Sí, me estás dando una tarea, explicar la verdad y la libertad. La libertad del hombre es una libertad vinculada. Siempre es una libertad Déjame vinculada. que siga saludando al resto Pues lo de los tertulianos de la mesa. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Yo estaba tomando nota ya. Esta mañana promete. Pero en fin. No sabes tú bien. Yo venía expectante y ahora estoy alegre y expectante. Alegre porque me encanta que haya habido una respuesta de los espectadores al llamamiento de Julio al Club de Amigos, sí, porque evidentemente es clave. Y expectante porque creo que el señor este que tenemos en Moncloa, un tal Pedro Sánchez, del doctorado que no conocido,
ayer comentó algo parecido, me parece, a que la manifestación de los anti-Junqueras en Cataluña, de los que no se sabe si eran 10.000, bueno, anti-Junqueras y anti más cosas, porque también iban anti-él, anti-Macron, antitraidores, podríamos decir, porque fue lo que le gritaron a Junqueras. Pues eso es muy parecido a lo de mañana. Entonces estoy expectante para ver cómo la realidad de mañana le da la verdad de mañana, la adecuación de la realidad y la cosa de mañana y el intelecto y todo lo que se quiera, le da una bofetada a ese señor, porque verá que 10.000, con la cantidad de gente que habrá mañana... Pero no te preocupes, luego se irá a Coslado o a algún municipio madrileño a reunirse con pensionistas, que encima son cargos del Partido Con 3 Socialista. para jugar a cartas, pero eso queda, el golpe queda, y si mañana la calle se llena, creo que es un misil, un llamado Exocet, para los que somos viejos, en la línea de flotación de un barco a la deriva que se llama Pedro Sánchez. Saludamos también a Miguel Ángel Quintana Paz, cuyo nombre además ha salido durante toda esta semana en Dando Caña por ese artículo que escribía sobre el aborto, el miedo a mostrar la verdad y a dar información, y encima todas las tareas que te han encomendado ya, Julio, para hoy. Bueno, una es la misma, ¿no? Es la cuestión de la verdad. Yo creo que esta semana, y lo digo sinceramente, desde el punto de vista eso, de querer conocer la verdad, de querer saber dónde vivo y qué piensan los medios de comunicación y qué piensa la Iglesia y qué piensan de verdad, porque a veces interpretamos... Esta también es una noción de verdad, por cierto, Julio. No solamente la adecuación de la cosa con el intelecto, sino aquello por lo cual eres capaz de arriesgar, ¿no? O sea, si yo me creo algo, es que arriesgo por ello. Si yo algo no me lo creo mucho, pues no me arriesgo, ¿no? Y esa es también la prueba de que hasta qué punto esa verdad ha entrado en mi vida. Pues yo creo que estos días han sido muy iluminadores, han sido muy reveladores. Yo conozco mejor España desde hace una semana. Yo conozco mejor a mis compatriotas y lo que veo es que hay personas a las cuales cuando, por ejemplo, defender el derecho a la vida es una cosa así, bueno, pues que yo defiendo la vida y me gustan los animales y el color verde. Bueno, pues una cosa más de las que me caracteriza y ya está. Pues hay gente en contra, pero hay gente a favor. Luego, cuando defender el derecho a la vida es arriesgar, lo que estaba diciendo, es poner en riesgo que te puedan decir que es que estás diciendo lo mismo que un partido, por ejemplo. O que te puedan decir que es que estás siendo muy radical. Que te puedan decir que no eres moderado. Yo los llamo moderaditos, pero bueno. Que no eres moderado y que hay que ser moderado. Cuando defender las cosas ya es todo eso, ahí de repente encontramos que las líneas de división cambian. Y que muchos de los que les gustaba el color verde y la naturaleza y el derecho a la vida, pues de repente ya el derecho a la vida ya no les gusta tanto. Es una cosa, pues eso, les gusta más ser moderados, que no les acusen de nada. Y entonces yo ahí, como ante todo me gusta la verdad, como ante todo me gusta saber dónde estoy, pues he aprendido muchísimo. Es verdad que esas verdades no siempre son agradables, y esto no es agradable. Pero en principio el hecho de aprenderlas sí que es, más que agradable, algo que te realiza, y lo fundamental en la vida es realizarse. Y perdón por el rollo, pero después de todo lo que me había encargado Julio, me he quedado en la 100ª parte. No te preocupes, Julio, quien marca los tiempos aquí. No digas eso, ¿eh? No. Eso no corresponde a la verdad. Para hablar de economía, José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, pues voy a aprovechar 3 mensajes económicos para motivar a la gente para que mañana estén en la manifestación. El primero, la gestión de este personaje que tenemos como presidente del Gobierno ha permitido que todos los españoles, absolutamente todos, hayamos perdido un 4,1% de nuestra renta per cápita desde que él está al frente del Gobierno. Segundo, ha dejado que nuestra liquidez entre la renta per cápita y lo que nos quitan por los impuestos se quede en 12.200 euros. Ha convertido a este país en mileuristas. A todos los españoles somos mileuristas gracias a su actividad. Tercero, ha colocado a España, es decir, gracias a que la única manera que él sabe hacer las cosas es subir los impuestos, en el primer país que más ha incrementado la presión fiscal, mientras que los irlandeses han reducido la presión fiscal un 10% y su PIB ha crecido un 43%, a nosotros nos ha subido un 14,8% la presión fiscal y solo hemos crecido un 3,7%. Es decir, lo cual se demuestra que hay que bajar los impuestos para que suba el Producto Interior Bruto de un país y no hay que subir la presión fiscal, así como lo ha subido este caballero. Entonces, hay que ir a la calle para manifestarlos y decirle basta ya.
Váyase usted, necesitamos elecciones cuanto antes y la única manera que tenemos democráticamente de echarle es en unas elecciones, pero le vamos a echar porque usted se ha comprometido al revés con lo que se tenía que comprometer. Se ha comprometido con independentistas, con asesinos y no con el pueblo, que es el que le va a echar democráticamente. Y mientras los espectadores se preparan para esa manifestación de mañana, muy pendientes de Dando Caña porque nos tienes unos datos que contar precisamente. Que no van a ser tampoco nada agradables y va a ser gracias a la gestión de este caballero y todo su gobierno. Eduardo Zaplana, muy buenos días. Buenos días. Tenerle aquí con nosotros. Gracias. Bueno, me permitirá que antes de abordar los diferentes asuntos de actualidad le pregunte por su situación, porque esta semana ha vuelto a los medios de comunicación, a los titulares, después de haber visto cómo la Fiscalía Anticorrupción ha puesto de manifiesto su doble vara de medir con su caso y el de Griñán. Primero vamos a hacer un breve repaso y ahora le pregunto por ello. Dicen que la vida es muy injusta y que no se trata igual a dos personas. Una afirmación que se entiende mejor si pronunciamos dos nombres, Eduardo Zaplana y José Antonio Griñán. Y es que ambos casos, aunque son semejantes, se trataron de forma totalmente distinta. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora suspender el ingreso en prisión del expresidente andaluz acusado de malversación por el caso de los ERE. Un caso que consiste en la corrupción del PSOE de Andalucía, que al frente de la Junta robó 680 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Pese a tener una condena, Griñán ha justificado un cáncer para así librarse de entrar en prisión. No pasó lo mismo con Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalidad Valenciana, que aunque también tenía cáncer, sí que llegó a entrar. De hecho, el Instituto de Medicina Legal de la Generalidad Valenciana alertó el 31 de mayo de 2018 del riesgo que suponía para Zaplana estar en prisión. Nos encontramos ante un sujeto cuya gravedad clínica viene determinada por el cuadro profundo de inmunodepresión, que le condiciona una situación mayor de riesgo de sufrir infecciones oportunistas que pueden causar complicaciones que agraven de forma severa, hasta incluso con riesgo de muerte, su situación clínica. Sin embargo, esto no bastó para que saliese, sino que tuvo que esperar otro año más. Ahora Zaplana define ambas situaciones con una contundente frase: una muy grande doble vara de medir. Una vara de medir a la que, por desgracia, la izquierda ya nos tiene más que acostumbrados. Estuvo casi 260 días en la cárcel. ¿Cómo valora esa actuación de la Fiscalía? Pues mire, este es un tema tremendamente incómodo para mí, incomodísimo. Quiero ser muy sincero desde el principio, porque es verdad que yo todas estas cosas pues en algún momento las he dicho y que son verdad, pero no quiero que se pueda generar aquí una competición entre un señor, como es el señor Griñán, que padece un cáncer. Los cánceres no se buscan, nadie los quiere, no es una decisión voluntaria, bastante sufrimiento debe tener con ese diagnóstico y al que yo le deseo todo lo mejor. Entonces, que no parezca que cuando yo denuncio una situación por la que he vivido y por la que he tenido que atravesar, lo que estoy buscando es hacer comparaciones, ¿no? El mal de muchos es una idiotez. Yo creo que aquí, en este país, tenemos que afrontar algunos debates que no afrontamos. Primero, gracias a la Constitución del 78, que mañana se va a defender en esa manifestación, tenemos un Estado de Derecho. El Estado de Derecho garantiza las libertades públicas y limita, garantiza los derechos de los ciudadanos y limita según qué actuaciones por parte de las administraciones públicas, todas las que atenten a la libertad de las personas. Yo creo que la libertad, la prisión preventiva, se está haciendo un abuso excesivo de ella, que es la que yo sufrí, que el cuadro no es el mismo que el del señor Griñán. Yo estuve en la cárcel con una prisión preventiva, que la propia ley establece que tiene que ser una cuestión excepcional y que tiene unos requisitos para poderla acordar. A eso hay que sumarle que yo estaba enfermo. Entonces, al fiscal en ese momento no le importó ni que yo estuviera enfermo ni que yo fuera un ciudadano absolutamente inocente como lo seré hasta que, y ojalá no ocurra nunca, un tribunal me condene, que espero que no suceda jamás. Entonces, esa es una situación que yo denuncio, que yo pongo encima de la mesa cuando me preguntan,
y que no tiene nada que ver con la del señor Griñán. El señor Griñán tiene un cáncer y entonces la justicia pues tomará las decisiones en base a los informes que tenga, razonables y oportunas. Ha tomado unas que yo no solamente respeto, sino que sin ser un conocedor del asunto, aplaudo. Aplaudo, ¿por qué? Porque no me gusta, yo he vivido esa tragedia y no me gusta que ninguna persona con una enfermedad grave tenga que ser sometido a su tratamiento en un ambiente que no les propició. Ahora, somos los únicos, el señor Griñán y el señor Zaplana, que están en esas situaciones, aunque la diferencia sea clara como he expuesto anteriormente. No, hay infinidad de personas y eso debería de generar una reflexión general y sobre todo que, no sé si me estoy extendiendo demasiado, estoy desentrenado, Vuelvo a la primera cuestión que usted me planteaba, la distinta vara de medir. El fiscal que emitía los informes sobre mi caso forma parte de la misma Fiscalía Anticorrupción que ha emitido los informes sobre el señor Griñán. Entonces yo lo que digo es, oiga, la Fiscalía Anticorrupción debería tener un baremo, una coherencia para estos supuestos, para saber qué tiene que decir y no resolver aleatoriamente, porque nos puede dar la impresión de que lo hace por capricho o porque no existe una misma vara de medir para todos. Eso es lo que yo pongo encima de la mesa simplemente. Esta semana escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, hablando precisamente de esto. Vamos a recordar esas palabras. Aún recuerdo, hablando ahora sobre el presidente Griñán y el trato humanitario, humano que tiene que recibir, qué sucedió con Eduardo Zaplana cuando, sin juicio, fue tratado peor que una bestia e iba a recibir sus sesiones de quimioterapia, salía de la cárcel sin juicio, de manera esposado, y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas. Bueno, lo estamos viendo, aplausos del Partido Popular, el mismo Partido Popular que no le visitó muchísimo a la señora Ayuso, que ponga de relieve mi situación, que a mí me parece, ya lo denuncié en su época, a través de escritos judiciales y lo sigo haciendo ahora, ¿no? Desproporcionada e injusta, ¿no? Y nada más, pues muchísimas gracias por las personas que manifiestan su apoyo. Una cuestión fundamental, es decir, se abusa, como decía antes, de la prisión preventiva. Yo creo que sí, en España. No puede ser que un procedimiento dure los años que dura un procedimiento penal, cualquier tipo de procedimiento, pero en este caso que rompe economías, vidas, que genera un daño brutal a las personas, a las familias. No puede ser que se eternice. Y no puede ser que una persona, no sé con qué motivo, cuando es inocente, abusen de que pueda estar en prisión preventiva. Porque la prisión preventiva, como decía antes, es una cuestión excepcional. Entonces, esto que ahora estamos debatiendo, me afecta a mí, y yo lo pongo encima de la mesa, le pasa a mucha gente. Y ese no es el espíritu por el que luchábamos en el año 75, 76, 77, que se concretó en la Constitución del 78, que era un Estado de Derecho donde las libertades estuvieran garantizadas, donde la célebre frase, que yo no recuerdo en estos momentos cómo es exactamente, aquella de que cuando llaman a tu casa a las 8 de la mañana, en una civilización democrática es el lechero, ¿no? Un poco antes, a las 6 decía Churchill, a las 8 ya el lechero a pasar. Claro, es que estamos acostumbrándonos a una serie de situaciones que no son normales en un régimen democrático. Mire usted, hay indicios, hay pruebas contra un señor, se toman todas las medidas, se le juzga, se le declara inocente o culpable en un plazo de tiempo razonable. Pero no puede ser que los procesos se eternicen, que se abuse de la prisión provisional, que haya un escarnio brutal en los medios de comunicación porque solamente recogen las fuentes de los agentes que investigan el asunto y de la propia Fiscalía. Ya sé que me dirán que no, pero todos ustedes y yo sabemos que la Fiscalía filtra,
permanentemente. Ya, y no, Hombre, si no los medios de comunicación no sé si me estoy adentrando en cuestiones que se me pueden volver en contra y que me pueden generar algún tipo de complicación. Pero esas cosas no son normales, esa no es la sociedad por la que peleábamos y que queríamos de defensa de las libertades. Por lo menos por la que luchamos algunos en su época de forma muy modesta cuando éramos universitarios. A mí me parece que el país en eso está retrocediendo y está retrocediendo mucho. A mí me gustaría, vamos a ver, sobre Díaz Ayuso, lo que ha dicho. Yo creo que está bien que diga eso. Está muy bien que lo diga. Y yo le puse un mensaje a Isabel Díaz Ayuso, que además puedo leer. Le envié este corte y le dije, sí, Isabel, es verdad. Está muy bien lo que dices, aunque sea 2 o 3 años después. Todos callaron. Todo el PP cayó. Nosotros lo denunciamos públicamente y yo personalmente fui a ver a Eduardo Zaplana varias veces a la cárcel de Picassent. No todos actuamos igual, Isabel. Un saludo. Dicho esto, tengo que reconocer que está bien que lo diga ahora. Pero tengo que recordarle, sobre todo para que le sirva para el futuro, a Isabel y a otros dirigentes políticos, que cuando Rita Barberá fue tratada como fue tratada, y probablemente fruto de ese maltrato acabó como acabó, después se ha conocido que efectivamente era una mujer inocente, todos callaron también. Isabel Díaz Ayuso también cayó, mientras algunos portavoces del partido, como Javier Maroto o Pablo Casado, la echaban materialmente, la expulsaron del grupo del PP en el Senado y la dejaron fuera. La echaron. En el año 2021, Raúl Morodo, ex embajador del Partido Socialista, del gobierno socialista en Venezuela, junto con su mujer Cañeque y su hijo, se les encontraron una serie de millones de euros en Suiza. Estamos hablando de que la Fiscalía les acusaba concretamente de haber recibido 4,5 millones de euros al menos de PDVSA en comisiones. Las relaciones de Raúl Morodo con conocidos personajes del Partido Socialista eran evidentes. Raúl Morodo no ha tenido ninguna medida cautelar, ninguna. 2 años después, prácticamente, de esa imputación, Raúl Morodo, su mujer, su hijo, siguen absolutamente en libertad. No se les han, digamos, confiscado sus bienes, no se les han bloqueado sus bienes. Insisto, siguen en libertad. Nosotros no hemos criticado nunca esa resolución judicial. Pero el tratamiento que se ha dado a Raúl Morodo en el caso de las comisiones de PDVSA, que por cierto, el dinero se les encontró. Si no es que estamos hablando de una... No, el dinero estaba ahí. Está ahí. Ese tratamiento ha sido radicalmente diferente al tratamiento que se ha dado a otras muchas personas de otros partidos. Por eso yo siempre le recuerdo al Partido Popular que tiene que tratar, en el marco obviamente de que la justicia sea igual para todos, y para eso lo que hay que promover fundamentalmente es que la justicia no sea lenta, sino que sea rápida, para que pueda ser justicia, en ese marco se aplique a todos por igual. A Raúl Morodo, a Eduardo Zaplana o a quien sea. Aquí he denunciado también, y lo hemos hecho públicamente, como Jaume Matas, que fue condenado en una primera instancia en la Audiencia de Baleares a 4 años de prisión, que fue recurrida su sentencia ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo revisó la sentencia hasta el punto de que, para evitar que entrara en la cárcel y en el conflicto con la propia audiencia a la que no quería el Tribunal Supremo desairar, fue condenado a 9 meses de prisión. Y fue el primer caso en la historia de España en el que un señor condenado a 9 meses de prisión entró en prisión y cumplió los 9 meses sin siquiera aplicarle el criterio de que con el 40% de cumplimiento de la pena normalmente entras en el 3er grado o accedes a determinados beneficios penitenciarios. Todo eso no se aplicó a Jaume Matas. Es más, cumplió los 9 meses en la prisión de Aranjuez de forma rigurosa. Todas esas cosas, y podríamos citar bastantes casos más, a mí me abochornan, porque miro la justicia con muchísimo escepticismo. Y entiendo perfectamente lo que dice el señor Zaplana. Es decir, la miro con escepticismo y tendrán que enviar algún mensaje a la sociedad de que van a ser todos tratados por igual. El señor Sandro Rosell ha pasado 2 años en la cárcel. 2 años después hemos conocido los audios de determinados personajes en los que se afirma que ese señor fue acusado con pruebas falsas y, de hecho, se ha sobreseído su caso. Ha resultado sobreseído el caso.
a un señor que había pasado 2 años en la cárcel. Cuando habla Eduardo Zaplana de la prisión provisional, me atengo al caso Rosell. ¿Sabéis con cuánto quieren indemnizarle a un señor que ha pasado 2 años en la cárcel de su vida? Me parece que son 17 euros diarios. Entonces, oye, si hablamos de la justicia, primero, pongamos los medios, desde todos los partidos, especialmente los que tienen una responsabilidad de gobierno, pongamos los medios para que eso sea rápido, para que no pasen 10 años entre que a uno le imputan y se produce el juicio oral. Porque ya no puede haber, no es posible que efectivamente haya una tutela judicial efectiva de los derechos de la gente. Entonces, yo creo que estamos en ese debate y en esa discusión. Y la gente tiene que conocer esos elementos y tiene que conocer esa realidad. No, 3 cosas muy a la luz de lo que decís que me vienen a la cabeza. Primero, la justicia es lenta cuando interesa. Recuerdo que si te pillan con habiendo tomado más alcohol de la cuenta, sales de la garita del coche de la Guardia Civil con fecha y hora del juicio. Y eso no es de ahora. Tengo un amigo mío que le pasó hace 9 años. O sea que es rápida cuando hay recuperación económica. 2, hablabais de la prisión preventiva. Recuerdo un precedente de abuso de prisión preventiva. Os suena un juez llamado Luis Pascual Estivil, que la usaba con frecuencia simplemente para chantajear a empresarios. Con lo cual ahí ya se podía haber entendido que era muy peligroso la prisión, extender las prisiones preventivas y no puntualizarlas muy bien. Y tercera cosa, y ya me callo, cuando hablas de Raúl Morodo, no te olvides del señor Di Pujol, que también fue presidente de una autonomía y sigue sin haberle pasado nada cuando se le ha encontrado el dinero y ha declarado él mismo que lo tenía. Bueno, la gente probablemente no recuerde a Lluís Pascual Estivil, un personaje muy conocido, que trabajaba en comandita con un famoso despacho de abogados de Cataluña, de Barcelona. Lluís Pascual Estivil, que había sido juez por el 4º turno, había sido previamente, obviamente, abogado en ejercicio. Lluís Pascual Estivil, cuando se conoció que efectivamente estaba utilizando esos procedimientos y en Barcelona era público y notorio que metía a la gente, en lo que decían era para ablandarlos en la cárcel, y a partir de ahí, a partir del despacho de abogados con el que trabajaba, le pedían el dinero para sacarlos de la cárcel. ¿Sabéis cómo acabó Lluís Pascual Estivil? Sí, en el Consejo General del Poder Judicial, fue nombrado por Convergencia Democrática de Cataluña, es decir, por el señor Pujol, sí, señor. Miembro del Consejo General del Poder Judicial, órgano que tutela a los jueces de este país. Es decir, por eso cuando a veces les damos argumentos a los independentistas vascos o catalanes para poner a parir, entre comillas, a la justicia española, yo creo que deberíamos ser mucho más cuidadosos en esas cosas para no darles argumentos. Es lo que yo pienso. Y de aquí nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta y les recuerdo que esta noche tienen una cita en el Toro Televisión con Ciudadano Caque. Las decisiones de las mujeres no están siendo libres. Son empujadas por una sociedad envenenada. Convierten nuestro sistema en totalitario, donde la mayoría decide quién tiene derecho a vivir y quién debe desear morir. Existe el derecho a la vida y además el Estado tiene la obligación de protegerlo. ¿Vida de qué? Es que eso si lo sacas del útero, eso no sobrevive. ¿De qué? O sea, eso no sobrevive. Eso no sobrevive, eso se muere a las horas. O sea, ¿nos parece un ser humano? No. De vuelta en Dando Caña y este viernes vamos a innovar, ¿por qué no? Pero antes, breve comentario de Julio y de Eduardo. No, yo 2 cosas solamente brevísimas. Una, reiterar el agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque como Julio ha hecho el comentario, yo digo, bueno, pues bien está que uno reciba un apoyo sobre una injusticia en cualquier momento. Y 2, el agradecimiento a Julio. Julio es una persona que le ha dicho, me visitó reiteradamente. Cosa que en esos momentos puedo asegurar que se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no lo había explicado, pero ha pasado mucho tiempo y yo te considero un estupendísimo amigo. Reiteradamente. Y yo quería hacer un comentario. Antes he pedido a los espectadores que nos apoyen, nos ayuden. Lo pienso seguir diciendo estos días porque queremos seguir creciendo y ser un poco más fuertes cada día. Hoy quiero agradecer a Juana, que nos ha llamado esta mañana para decirnos que nos deja
en su testamento, pues en su herencia, nos ha decidido pues ayudar a esta casa con su herencia y bueno, es una forma hay gente que cree que pues si tiene que dejar algún bien o tal y no tiene pues familiares cercanos o tal, pues que esta es una buena forma de dejar ayudar a que haya un mundo mejor y que haya una sociedad mejor en el futuro. Así que se lo agradezco, Ana, muchísimo. Gracias. Y eso pone de manifiesto además, Julio, de lo que muchas veces decimos del club de amigos, que muchas veces hacemos referencia a la familia. Pues de todos modos, yo lo que le deseo fundamentalmente es que viva tantos años para que yo no pueda ver esa herencia. Así que lo que le deseo es que viva mucho. Sin duda. Julio, me voy a ir a la cocina, porque hoy Ana Agulló, en vez de estar en la mesa, se ha ido hasta la cocina porque va a innovar dentro de su sección de crónicas de manicomio. Ana, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. A ver, te veo con Coca-Cola. Sí. Tenemos que hacer 2 experimentos. Uno. No sé si nos puedes adelantar, que a lo mejor mucha gente que nos esté viendo coge la botella de Coca-Cola que tenga al lado y la tira directamente en la basura. Puede ser, porque lo que van a ver, lo avisamos, que las imágenes luego, pues oye, son un poco sensibles. Entonces, tenemos primero la Coca-Cola por aquí y por aquí azúcar moreno, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2 experimentos. En primer lugar, vamos a comprobar si la Coca-Cola cero tiene o no tiene azúcar, porque si algo nos han vendido en la publicidad es que la Coca-Cola cero no tiene azúcar ni tampoco tiene calorías. Para empezar, bueno, primero voy a encender el hábito cerámica y a ponerlo en el máximo, porque lo que vamos a hacer es servirlo. Entonces vamos a poner un poco de Coca-Cola. Y esto además viene en línea con lo que comentábamos el otro día, lo que decía Julio, de cuánto equivale un vaso de Coca-Cola, pues a tantos sobres de azúcar. A pues 10 terrones de azúcar en concreto. Entonces vamos a esperar que esto hierva, ¿vale? Mientras tanto, lo que vamos a hacer es seguir hablando del azúcar con el agua, o sea, con el agua y el azúcar. Entonces siempre nos han contado que el azúcar moreno proviene del azúcar de caña, que es azúcar integral de caña. Bien, pues esto no es así, lo vamos a comprobar. El azúcar ¿Cómo moreno, que no? Si hay muchas personas que además se piensan que el azúcar moreno es mucho más sano, que está mucho más rico. Pues ya vas a verlo. El azúcar moreno lo que es azúcar blanco con melaza, es decir, la melaza, lo que al final son la parte de los cristales, los residuos de la cristalización del azúcar, entonces es lo que le da ese color y ese sabor característico. Pero no proviene del azúcar de caña, porque el azúcar de caña lo que es, o sea, para eso sería la jugosa del azúcar de caña, y esto lo que vemos es el azúcar blanco con melaza. Entonces, con este experimento lo que vamos a comprobar es que efectivamente cuando lo dejas reposar, vamos a ir viendo cómo esos gránulos de azúcar ya dejan de ser con este color marroncito que vemos, se van a convertir en color blanco, y a medida que pasa el tiempo el agua va a ser cada vez más nítida, porque se va a ir colorando con este color. La diferencia fundamental con el azúcar de caña es que en el azúcar de caña no pasa esto. Tú puedes poner agua y nunca va a ocurrir, nunca se va a desteñir, el sabor además es más tirando a regaliz, es una textura mucho más pegajosa. Y luego hay otra cosa que nunca nos han contado, y es que indistintamente del azúcar de caña y el azúcar normal, incluso la panela, el organismo, por ejemplo, al metabolizarlo, no lo distingue. O sea, es simplemente azúcar. Entonces, a la hora de metabolizarlo nos va a sentar igual que tomemos azúcar de caña, azúcar moreno, panela. La diferencia es que, por ejemplo, la panela sí que tiene micronutrientes. Tiene vitamina A, B, C, D y E. ¿Vale? Entonces, sí que es mejor. Pero al nivel de metabolismo, el índice glucémico que tiene el azúcar es 70, mientras que el de la panela es 65. O sea, es una diferencia mínima, ¿no? Mínima, irrisoria. ¿Qué ocurre después? Que sí que hay una diferencia con respecto a las calorías. O sea, las calorías, por ejemplo, del azúcar moreno, en peso, son menores que las del azúcar blanco. O sea, que por 100 gramos, por ejemplo, estamos hablando, que lo tengo aquí exacto, de unas 373 calorías del azúcar moreno y unas 396 del azúcar blanco. Una diferencia de 23 calorías. Pero, por volumen y densidad, el azúcar moreno es menor. Entonces, tú en una cucharita vas a poner más gránulos de azúcar moreno que en un azúcar blanco. Entonces, la cuchara de azúcar moreno, por ejemplo, son 48 calorías, creo que recordar, y el azúcar blanco 45. Entonces, por cucharita engorda 3 calorías más el azúcar moreno. O sea, que es peor el azúcar moreno que el azúcar blanco, todo lo que hemos pensado en nuestra vida, ¿no? Oye, Sí, pues mira, curioso. justo estamos viendo, no en el centro, pero sí en el borde, que no sé si se aprecia en cámara, Sí, este puede borde ser blanquecino que ven por aquí. Eso, son granitos de azúcar que son completamente transparentes. Y a medida que pasa el tiempo, que luego lo podéis comprobar, a medida que transcurra el programa, va a ser blanco, totalmente blanco. Yo lo he hecho, hice el experimento, lo he comprobado, y al final es que es súper curioso porque todo se va a quedar blanco. A ver, voy a y el agua levantar ya el no vaso
Para ver si se ven mejor esos granitos, ahí lo pueden ver. Ahí se está viendo esos granitos. Sí, mira cómo sube ese color. Sube el color, ahí lo están viendo. Luego, además, si a Julio le parece bien, le vamos a hacer una foto para que lo ponga en su canal de Telegram, que además con estos móviles que ya tienen una cámara casi profesional, se aprecia muchísimo mejor. Madre de Dios. Dios. Vemos cómo se está ya evaporando, ¿no?, la Coca-Cola. Entonces, esta era la Coca-Cola cero y esta era la Coca-Cola normal. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues los pozos del azúcar. Vamos a ver al final cómo sí que ambas tienen azúcar. La Coca-Cola obviamente normal mucha más. Pero la diferencia, esto es algo muy importante porque, por ejemplo, la Coca-Cola cero puede tener menos azúcar, ¿no? Pero como nuestro cuerpo es tan inteligente, lo que hacemos es que al tomar algo dulce, la insulina se activa. Entonces, la insulina se activa en nuestro metabolismo y al final lo que hace es descender la glucosa. ¿Qué ocurren? Aquí dos cosas. Al descender la glucosa nos entra más hambre y encima esa insulina, como se está produciendo de forma innecesaria porque tiene muy poco azúcar que llevar a la sangre y al resto de órganos, lo que ocurre es que entramos en un estrés de páncreas, un estrés pancreático. Entonces esto nos afecta a las enzimas y los test que podemos tener de glucosa son mucho peores. O sea, es decir, hace a nuestro organismo enfermarlo, por así de alguna forma, porque además recordemos que todos los edulcorantes que lleva la Coca-Cola cero, cualquier tipo de bebidas carbonatadas, es que afectan directamente a la flora intestinal. Entonces, la flora intestinal, si tú la tienes dañada, te genera hinchazón, malestar, o sea, al final es muy pesado. Entonces, esto nos genera pues, unos problemas digestivos a largo plazo. O sea, que no es tan bueno y encima nos hace el estrés pancreático engordar la cintura. O sea, además que la de estar grasa en el manicomio, Ana Mullo es una experta nutricionista. Es que me ha encantado toda la vida, entonces... Mientras se termina de hacer... Mira, a ver si aquí... Mientras se termina de hacer, no sé si en la mesa queréis comentar algo o tenéis alguna pregunta. Se aprecia poco, pero cuando veáis que ya termina de extinguirse completamente el líquido que queda, porque la materia, vamos, se transforma, no se destruye, vais a ver lo que queda de pozo. Y aquí igual. Es alucinante porque dices, bueno, no estoy viendo nada. Y justo cuando acaba, se puede ver perfectamente, vamos. Julio, ¿cómo te has quedado? No sé, es que ha sido una lección magistral por parte de esta chica que pasa mucho tiempo en el manicomio y que veo que le da para estudiarse... A vuelta a la cordura, podríamos decir, ¿no? Sin duda. No, hombre, es verdad que en los temas alimenticios vale la pena hacer un esfuerzo para conocer, porque también hay muchísima manipulación, ¿no? Como la que estamos sufriendo ahora mismo sistemáticamente en el gramaje de los paquetes de alimentos en los supermercados, ¿no? Es decir, que efectivamente para reducir la inflación lo que han hecho es reducir la cantidad de producto que te ponen. No te indican que han rebajado la cantidad, aunque luego en pequeñitos sí que puedes ver que no eran ya 280 gramos, sino 240. Hasta en los yogures hay menos gramaje. Pero bueno, pero al final son manipulaciones que inducen a que la gente piense algo distinto a lo que es. O como cuando vas al supermercado y te vas a comprar un bote, bueno, del producto que sea, el bote es así y ves que de contenido viene por aquí. Sí, claro. Y yo creo que es bueno que hagamos el ejercicio de explicarle a la gente estas cosas, ¿no? Es decir, que a veces hay creencias asumidas universalmente y que resulta que no son verdad. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar, hemos puesto muy poca Coca-Cola, entonces queda ese pozo de ahí, antes al hacerlo lo había puesto un poco más, entonces se podía apreciar una mayor masa, que era como un flavor, pero aún así esto es lo que ingerimos, esto se queda en el estómago y... mira, ahí se está viendo ve, ¿no? perfectamente arriba. A ver si con la luz, al final, cuanta más cantidad de Coca-Cola viertas, pues obviamente mayor ingesta y mayor... residuos quedan, ¿no? Entonces, si cogemos una cuchara, por ejemplo, e intentamos aquí, a ver si se ve, hacer así, queda como, ¿ves? Sácalo. Es que no puedo, porque se ha pegado. Es que se pega, es pegajoso. El problema de estas cosas es que al final nos estamos metiendo esto que no puedo ni sacar de aquí, y habéis visto lo poco que se ha producido, que es como una especie de, vamos, algo que se ha quemado totalmente, que tú puedes imaginarte... Que parece incluso como ceniza, ¿no? Sí, parecido. Vale, y la chispa de la vida. Y en este vais a alucinar porque hemos puesto prácticamente la misma cantidad. Entonces, obviamente este va a tener más. De hecho, ¿ves cómo en el centro se va? ¡Ay, va, lo he metido aquí! ¡No, sácalo! Cosas del directo. Bueno, cosas del directo, te iba a decir. No he querido hacer trampas. Y entonces, aquí van a ver cómo se están quedando ya en el centro esos pozos y al final va a quedar toda esa masa de, pues eso,
como Esto está flaves. bien denunciarlo porque al final hemos visto cómo los refrescos, bueno, pues todo el mundo los toma y sobre todo lo peligrosos que pueden ser en los niños, porque al final se beben la Coca-Cola como si no pasara nada y estamos viendo que cero azúcar sí está muy bien, pero que al final todos los residuos que nos dejan, ¿no? Totalmente. Y además la diferencia, por ejemplo, luego entre la cero azúcar con la light son la cantidad de edulcorantes que llevan. Por ejemplo, la cero lleva 2 componentes más. Ácido, no me he aprendido los nombres porque eran un poco complicados, pero bueno, son dos componentes más químicos. Eso sería, supongo, ampliable a las distintas colas. Claro, claro. A las distintas de colas, entre comillas, que no son colas de frutas, o sea, a las bebidas anaranjadas, a las bebidas limonadas. Todo eso. O sea, lo que llaman bebidas carbonatadas. Zumos y no son zumos, por ejemplo. Con lo cual estamos dando la razón a Garzón y al gobierno de que hay que poner un impuesto especial por el daño especial, o al menos el no beneficio que hacen esas Pero cosas. ataque a la carne no. Bueno, a ver, Garzón es el chico este que ha tenido un hijo en el hospital de Torrejón y que ha salido felicitando a la sanidad pública por lo bien que le han tratado en el hospital de Torrejón, que es un hospital privado concertado. ¿Te refieres a ese Garzón? A ese. Oye, felicidades otra vez por esa criatura preciosa, Alberto, creo que se llama Alberto. Sí. Y otra vez que te explique tu jefe de gabinete si el hospital es público o privado. Pero has hecho un ejercicio muy interesante, que es reconocer que la sanidad privada concertada, como la sanidad privada, son sanidad pública, porque están dirigidas al público. Que lo manden a Valencia, ya que está Eduardo aquí, que lo manden a Valencia. Y como has visto que funciona muy bien, espero que en el futuro lo que pidas sea una sanidad universal, gratuita y de calidad. Y que te la dé el que mejor la pueda dar. ¿Qué te parece, Alberto? Julio, mira. Sí, es que prácticamente hemos terminado el experimento. Mirar lo que produce la Coca-Cola normal. ¿Y eso nos lo bebemos? ¿Lo puedes sacar con una cuchara? ¿Lo puedes sacar con una cuchara para verlo o no? Sí, sí. Antes de que... Esto es azúcar caramelizado quemado. Pues, es una cara muy significativa. Además, es que, mira, es que saca como de aquí, es como un flavor. Si lo Oye, ver. que nos están llamando de Coca-Cola para ponernos un anuncio, Ana. Sí, yo creo que es un anuncio de Se Busca, ¿no? Y me van a llamar a mí para promocionarlo. Se Busca Ana Gulló, poner el anuncio. No, pero es que es brutal. Y además no has echado mucha cantidad. No, nada como el zumo de naranja. Y aquí hay un valenciano. Natural, por supuesto. Ana Gulló, muchísimas gracias por este experimento dentro de tus crónicas de manicomio. Totalmente. En el manicomio que toman agua de cazorla, claro. Sí, agua, hombre, faltaría más. Y además da de sabores, sin sabores, vamos, de todo. Gracias, Ana. Me vuelvo a la mesa para seguir hablando de los diferentes temas que marcan la actualidad política y, bueno, nos centramos en esa manifestación de mañana sábado que hay convocada en la Plaza de Cibeles para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a hacer un repaso de todas las razones por las que mañana hay que salir a la calle. ¿Por qué hay que manifestarse este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid? Porque el Gobierno ha indultado a los condenados por sedición y este delito que protege la unidad de España ha sido eliminado. Secesionistas podrían volver a presentarse a elecciones mientras presos de ETA vuelven a sus casas por la puerta de atrás, gracias a la cesión de la competencia de prisiones al Gobierno del País Vasco, porque Sánchez ha colonizado las instituciones. Y ahora se vanagloria de un constitucional que resolverá en plazo récord los recursos contra las leyes del aborto, la eutanasia y la educación, porque ha sido y es el presidente que en democracia más ha abusado del Real Decreto Ley para eludir el debate parlamentario, los informes preceptivos e inventarse una extraordinaria y urgente necesidad, colando reformas como la de sedición, malversación o las mayorías del Poder Judicial en leyes que nada tenían que ver con estos temas. ¿Llegará España a ser una democracia defectuosa e incompleta como apuntan la treintena de asociaciones de la sociedad civil convocantes de la manifestación? Porque no puede ser que se haya eliminado el delito que protege la unidad de España, ni que el gobierno asalte las instituciones y para ello abuse del decreto ley. En definitiva, por la democracia, la Constitución y por España, ahora más que nunca, hay que manifestarse en la capital. Nosotros, además, les vuelvo a recordar que mañana desde las 11:30 estaremos haciendo un especial Dando Caña para contárselo en directo. Julio y Francas no podrán acudir a esta manifestación porque estarán aquí en esta misma mesa, eso es, pero no sé si el resto acudiréis hasta Cibeles. Sí. Vamos, por supuesto. Vamos, es que no hay que tener ninguna duda desde aquí. Es decir, es muy importante que la sociedad, es decir, se conciencie de que mañana tenemos que dar
una muestra de que a Pedro Sánchez de que tiemble. Es decir, tiene que temblar democráticamente, como además democráticamente, como decía muy bien el señor Zaplana, es decir, la Constitución del 78 nos permite acudir a la calle porque esta manifestación está convocada correctamente, debemos de hacerlo para decirle, le vamos a echar, señor Sánchez, le vamos a echar. Yo voy a asistir acompañado, ¿no?, de una asociación que hemos montado hace poco, Pie en Pared, con Alejo Vidal Cuadras, que a menudo nos acompaña también en esta cadena, con Esperanza Aguirre, que también alguna vez he compartido justo esta mesa con ella, y bueno, Juan Carlos Girauta, que es, no solamente es el presidente de la asociación, sino que es el que ha pensado el lema que vamos a llevar en la pancarta, que me parece que es bueno, que es España o sanchismo. También vendrá Marcos de Quinto, que es el secretario de la asociación, y bueno, y muchos más. No voy a dar aquí el listado de nombres, ¿no? Es una asociación que hemos creado un poco para combatir esta hegemonía cultural que a menudo también hemos comentado aquí, que tiene hoy en día la izquierda y que se infiltra pues en la educación, se infiltra en el Poder Judicial, se infiltra en los medios de comunicación, y parece que hay una serie de dogmas que no puedes cuestionar. Y luego por eso los políticos como Sánchez pueden hacer todo lo que hacen porque no tienen un freno, porque parece que simplemente están obedeciendo el dogma que ya se ha sentado. Entonces, dentro de este grupo, pues sí que acudiremos. Y ese lema además nos recuerda mucho a ese que usaba Isabel Díaz Ayuso también en las elecciones madrileñas, de comunismo o libertad, ¿no? Sí, es una disyuntiva, pero es que es la clave también de la verdad, darnos cuenta de que a veces existen disyuntivas. A veces parece que podemos tenerlo todo, o que no hay que elegir, o que no hay que apostar, y justo mañana es un día para apostar. Pero fuera del comunismo también puede no haber libertad. Por supuesto, claro. Y claro, de hecho, ya ha ocurrido algunas veces. Estos son los falsos dilemas, claro. Son los falsos silogismos disyuntivos, digamos, por decirlo en un término absolutamente lógico, y efectivamente se puede ser falaz. Es una falacia, ¿no? Establecer una dualidad, pues voy a dar otra que todos conocemos y que es muy falsa, o PSOE o PP. Entonces, o votas al PSOE, o gobierna el PSOE, o tienes que votar al PP, o aceptas todo lo que dice el PP, o es que si no va a gobernar el PSOE. Bueno, eso es una falacia, porque es falso, no tienes que elegir necesariamente entre esas dos cosas, ¿no? Es muy manipulador cuando nos ponen solo dos alternativas que son falsas, porque hay más. Pero a veces, sin embargo, sí que es verdad que el mundo nos coloca en el momento de elegir. Y, por ejemplo, las alternativas morales, lo que decíamos antes, o estás en contra del aborto o estás a favor. Y no puede ser, no, estoy a favor, pero dentro de muchos años, cuando por fin cunda una mentalidad y con medidas muy progresivas y tal. No. Si una medida tan pequeña como la que se ha propuesto en Castilla y León, digámoslo ya para saber de lo que estamos hablando, una medida tan pequeña, tan minúscula, que ni siquiera obliga nada a nadie, porque va a ser simplemente que las mujeres que quieran puedan escuchar el latido del corazón de un niño, o bien puedan ver una ecografía en 4 dimensiones. Si una medida tan pequeña estás en contra de ella, pues lo siento, no me digas luego que estás en contra del aborto, porque si es que este pequeño pasito en esa dirección ya te parece mal, pues no me creo que en realidad quieras dar 18. Ahí sí que hay alternativas, ahí sí que hay una disyuntiva real. Eduardo. Bueno, pero hay una cuestión desde el punto de vista pragmático, es decir, desde el punto de vista, tienes toda la razón del mundo, la posición intelectual de una persona, la filosófica, a favor del derecho a la vida, y por tanto, nada que discutir ni nada. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista político, un político se puede plantear la necesidad de tener que regular una situación porque es imposible no regularla cuando en el resto del mundo está regulada. Y entonces lo que se podría plantear ahí es la disyuntiva que puede tener en el ejercicio de la política una persona que tenga responsabilidades, en intentar una regulación con las mayores garantías posibles, algunas hablabas tú en estos momentos y hay otras, para darle salida a una situación que sabes que si no se la das tú, se la van a dar y en muchas peores condiciones. Eduardo, con todos mis respetos, sé más concreto, porque lo que has dicho se puede interpretar de muchas maneras. Ese puede ser el relativismo moral y... No, lo que has dicho se puede interpretar de muchas maneras, pero yo he incluido, vamos a ver, el Partido Popular, por hablar de algo concreto, porque es que si no nos perdemos, ¿el Partido Popular está en contra de la ley de Zapatero o no? Esto sí que
Es muy claro. Entonces, ahora yo te digo... Es evidente porque lo recurrió al Constitucional. No es nada evidente, no es nada evidente, porque si estás en contra de la ley de Zapatero, cuando tienes una mayoría absoluta entre el año 2011 y 2015, la derogas. Entonces, a eso es a lo que voy, a que no hay claridad, lo siento. No me digas que está muy claro, no está nada claro. Y si estás a favor, es más, te digo, te reconozco la opción contraria. Si de 2011 a 2015 el Partido Popular se ha dado cuenta de que está a favor de la ley de Zapatero, retira el recurso ante el Constitucional y dile a tus electores, nosotros estamos a favor del aborto en estas condiciones que tenía Zapatero. Pensamos igual que Zapatero. O si no lo hace en esos años, que lo diga ahora. Yo quiero claridad, pero esa claridad no me digas que está ahí, porque no está todo menos claro. No, vamos a ver. Es que yo estoy de acuerdo contigo en las dos cosas. Es decir, que el Partido Popular se manifestó en contra, lo concretó a través de un recurso al Tribunal Constitucional. Que el Partido Popular después no ha ejercido con coherencia esa decisión cuando ha tenido mayoría, es también verdad. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el Partido Popular del aborto? Bueno, yo en estos momentos no soy ningún responsable del Partido Popular, ni sé... Yo tampoco soy de ningún partido y sé lo que piensan de los partidos porque son claros. Pero es que el Partido Popular no es claro. No es un problema de que tú seas, es que no es claro. El debate que yo planteaba no es ese porque no soy quien para hablar en nombre del Partido Popular. No, pero yo tampoco estoy hablando en nombre del Partido Popular. Lo y sé. Sí que tengo claro que el Partido Popular no es claro. ¿Tú tienes claro que no es claro? Sí. Vale, pues estamos de acuerdo. Sí. Que el Partido Popular no es nada claro sobre el aborto. Estamos en lo mismo. En este caso, sin duda alguna. Segunda parte. ¿Es posible en estos momentos, en cualquier país de la Unión Europea o del mundo occidental, que un gobierno no regule el aborto? Es posible, es que esa no es la pregunta, de nuevo, perdona, pero tengo que ir a las preguntas reales. Eso es una falsa disyuntiva. La pregunta es, ¿sería posible en un país como España tener una ley del aborto que no fuera la de Zapatero? Y la respuesta es, claro que sí. Claro que ya está. Esa respuesta está muy clara, pues ya está, pues entonces derógala. Estamos de acuerdo. Pues derógala. En eso estamos de acuerdo. Claro. Es que parece que en Europa está Polonia, en Europa está Hungría, que tienen regulaciones muy diferentes. Es más... pero regulaciones, ¿qué es lo que yo digo? Pero ¿quién está diciendo que no tenga que haber ley? Vale. Que cada uno haga, nadie está defendiendo que cada uno haga lo que quiera y que se aporte si quiere sí, si no, no. Dentro del máximo respeto y probablemente coincidencia plena con las personas que moralmente están en contra. Pero si es que una ley puede ser una ley apoyada por las personas que están en contra. No estamos discutiendo si tiene que haber ley. Estamos discutiendo... Eso es lo que yo estoy planteando. Claro, no, pero da la sensación de que das por supuesto que si hay ley tiene que ser ley pro aborto. No, pro aborto no, que regule según qué condiciones. Porque no, pero la ley, la sentencia del tribunal de 1985, por ejemplo, regula. Eso es. Yo creo que hay una cuestión de fondo en ese asunto que para mí es la clave y que se ha dilucidado recientemente con la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano sobre Roe contra Wade, en la que explicita el Tribunal Supremo americano que el aborto no es un derecho reconocido por la Constitución americana. Algo tan sencillo como eso. Y aquí lo que se está dilucidando es si en España el aborto también tiene que ser un derecho que implica el reconocimiento de que el nasciturus no tiene ninguno, en la medida en que tú le reconoces el derecho al aborto, reconoces que el nasciturus no tiene derechos, ¿vale? Como muchos pensamos que el nasciturus tiene derechos. El propio Código Civil Español, yo he querido hoy poner en Telegram el artículo 627 del Código Civil Español, que es muy gracioso, porque dice: las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representan. Claro, si el propio Código Civil Español te dice que el no nacido puede ser objeto de una donación, puede ser el donatario, el donatario, no el donante, evidentemente le estás reconociendo una personalidad jurídica capaz, ¿no? Como se la reconoces a una reina que queda embarazada, en ese momento lo que está dentro del vientre de la madre, para mí es un ser humano obviamente, y para la ley es un rey. Es un heredero a la corona, ¿no? Es decir, a los plebeyos eso no se les reconoce, ¿no? Es decir, a la reina sí que hay que proteger absolutamente esa criatura porque es quien tiene los derechos sucesorios, pero al plebeyo no, lo cual resulta una absoluta insensatez, claro. Entonces, la discusión sobre el derecho al aborto es la discusión básica. Entonces, en la ley de Zapatero, lo que se modifica sustancialmente es el derecho al aborto.
Bueno, ese va a ser el siguiente paso, Porque cuando ya establezcan... la ley del 85, que era la ley de Felipe González, que era la famosa ley de los tres supuestos, el criminológico, el grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre y el del riesgo fetal de graves taras en el feto, esa ley permanece la consideración de que el aborto no es un derecho, sino que se despenalizan en el Código Penal. Eso es exactamente lo que yo quería decir. Entonces, en Estados Unidos... O sea, ¿qué está ocurriendo? al final necesitas una legislación. Sí, pero y yo lo que creo que quiere decir... Que nadie está en contra de que haya legislación. Quiere decir Miguel Ángel Quintana Paz, y yo coincido en ese aspecto con él, es que lo primero que tiene que hacer un partido político es decidir si le parece que el aborto es un derecho o no, y si le parece que el aborto es un bien o es un mal. Si decide, una vez que toma esa decisión de aceptar que es un derecho, ya todo lo demás, oye, échale lo que quieras. Si no es un derecho, vamos a hablar. Porque de lo que no vamos a hablar nunca es de meter en la cárcel a nadie, porque en este país, a pesar de la publicidad y de la propaganda de la izquierda, ninguna mujer ha ido nunca a la cárcel por abortar, ni en tiempo de Franco, nunca. Por tanto, todos los argumentos que se han esgrimido en torno a que una ley del aborto rebajaría el número de abortos, una ley del aborto haría que las mujeres dejaran de ir a la cárcel, pues ni se rebajó el número de abortos, se multiplicó prácticamente por 10, ni las mujeres han dejado de ir a la cárcel porque nunca fueron. Es decir, que toda la argumentación que ha usado la izquierda ha sido una argumentación falaz, desde el primer minuto. Y aquí lo único que le hemos pedido y le seguimos pidiendo al Partido Popular, con todo el respeto y el cariño a Alberto Núñez Feijóo y a los que estén al lado de Alberto dirigiendo el Partido Popular, es, por favor, díganle a la sociedad española, mírenla a los ojos y díganle, no está bien el aborto, no es correcto, es un crimen y tenemos que evitarlo. Y además somos un país de viejos y tenemos que rejuvenecerlo. Y además somos un país de mujeres que luego sufren una verdadera tortura vital una vez que han producido el aborto. Vamos a ayudar a todas esas mujeres y vamos a ayudar a todas las mujeres que se plantean abortar porque es un mal para ellas y es un mal definitivo para sus bebés. Entonces, una vez dicho eso, vamos a hablar de lo que queráis. Pero esa posición no es la que defiende el Partido Popular. El Partido Popular está escondiéndose constantemente de esa cuestión porque le parece que no es oportuna. Pero claro, joder, ¿cuándo será oportuna? Que llevamos desde el 2010. Nunca. ¿Cuándo será oportuna? Si no, tampoco es ahora. ¿Qué esperamos? ¿Nos callamos ahora hasta las siguientes elecciones? ¿Y qué esperamos? ¿A que venga otro Mariano Rajoy y tampoco derogue la ley? Hombre, yo creo que no. Es decir, tendrá que aceptar el Partido Popular que, por lo menos desde esta casa, le recordemos las generales de la ley. Sí, hasta la ley Zapatero no había en España, y podría citar nombres súper conocidos de gente que estaría en el entorno abortista, que dijera que el aborto era un bien. No había nadie. Yo recuerdo hasta Cristina Almeida diciendo que era horrible. O sea, era un mal que había que aceptar, había que regular por lo que decías tú, porque resulta que la cárcel, no sé, los argumentos inventados que quieras, pero todo el mundo decía que era un mal con un pero. Desde la ley de Zapatero ya no está tan claro que sea un mal con un pero. Y de hecho, esta semana yo que estaba escuchando las televisiones, no me encontraba a nadie que no acepte que el aborto es textualmente un derecho consolidado en España. Yo no sé si eso es verdad jurídicamente. Entre otras cosas, porque al no ser mujer me afecta directamente, este derecho no me toca. Pero ¿es un derecho realmente en España consolidado el aborto? ¿O simplemente no es un derecho? Es que no podemos aceptar, Francas, que el aborto se considere un derecho. Ya, pero es legalmente... Lo que tenemos que recordar es que está despenalizado. Sí, pero yo legalmente no sé si la ley última, la que tenemos ahora vigente, o la que está en el Congreso que se va a aprobar, habla del aborto como derecho. Sí, habla físicamente. Las dos. El primer punto. Las dos. El primer punto. O sea, la propia Comunidad Económica Europea, Bruselas, el Parlamento Europeo y la Comisión ya han lanzado el mensaje de que hay que regular que el aborto sea un derecho. Pero eso que... Y lo han hecho justamente, Macron lo ha dicho, pero lo han hecho justamente para contradecir el criterio del Tribunal Supremo norteamericano, que les ha hecho un daño enorme, porque ha producido una nueva legislación en un montón de estados de los Estados Unidos, como es el caso de Texas, en el que a partir de la 9ª semana, que ya se escucha el latido fetal,
ya no puedes abortar. Sí, ya pero no es legal lo que aprobó el abortar en Parlamento Europeo nos han contado que no es una cosa que mande nada, sino que es peligroso porque da una pista, pero no coacciona nada, ni siquiera legalmente a a nadie. los polacos y a los húngaros si coacciona No lo sé. lo que hace el Parlamento Yo te digo Europeo. lo que me han dicho a mí, gente que domina el derecho europeo. O sea, que lo que han aprobado no es una directiva. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿la ley vigente ahora mismo en España consagra el aborto como un derecho? No. Sí. Yo creo que la no. ley la de Zapatero. Da plazos. Yo creo que no. Ese es el siguiente paso. La ley de Zapatero consagra el aborto como un derecho. Yo creo que no lo dice esto. Es el siguiente paso. Yo creo que no lo dice esto. Es el paso de Yo Macron, creo que es la nueva, ¿no? de la Unión Europea, de la nueva. ¿La nueva sí lo consagra? Sí, claro. Y lo pone. Sí, a ver, es que es el siguiente paso. O sea, Hombre, es que el siguiente paso lo es has escrito evidente, tú. pero que O sea, la gente ya lo tiene en la cabeza esto, ¿eh? Ah, bueno, claro, porque los pasos los vas dando en Claro, función ya. de cómo previamente has metido a la gente cosas en la O sea, cabeza. ya digo, esta semana yo he oído en todas las televisiones, en la discusión, la frase esa, es un derecho consolidado en España, cuando realmente jurídicamente no Jurídicamente es verdad. no lo es. Lo será. Jurídicamente no lo es. Lo será. No tenemos ningún futuro en que no lo sea. Lo va a ser. Hombre, después vendrá el porque seamos un arrepentimiento. poco- No, ninguno, no tengas ninguna duda. Después vendrá la vergüenza y el arrepentimiento cuando alguien razone y se dé cuenta que lo peor que hemos hecho es justo aprobar el aborto como norma y como derecho. O sea, eso en la humanidad es... Y para un biólogo ni te cuento, porque claro, es que ver una especie animal que se autolesiona, esto es una cosa... Que considera en fin, derecho matar. Es muy insólito. O sea, Una cosa es... yo soy mucho más humilde en mis peticiones al PP que a Julio. Yo no le pido que se pronuncie en contra del aborto. Yo le pido que se pronuncie. Sí, que diga qué piensa. Que yo quiero saber qué piensa. Entonces, ¿por qué pido que se pronuncie? Porque yo veo que ante una medida minúscula como la de Castilla y León, el PP ha salido a negarla. Entonces yo deduzco si una cosa tan minúscula que podría reducir, aunque fuera un solo aborto, podría reducir muchos más, pero aunque fuera 1, 2, 3, si contra eso, que reduciría el número de abortos en Castilla y León, el PP está en contra, yo deduzco, el PP está en contra de reducir el aborto. Yo creo que es una deducción lógica. O sea, yo no le veo ningún fallo. Y por lo tanto le pido al PP, dígame que usted está en contra de reducir el número de abortos. Es decir, está a favor del aborto. Yo le pido, pero que me lo diga claramente. Pero ¿por qué el PSOE está aprovechando ahora el tema de Castilla y León para no parar y lo va a hacer durar todo lo que pueda? Porque sabe por que... dos motivos. Uno, porque de cara a sus bases se revela contra lo que afecta a la mujer. Y dos, porque está poniendo dedo en el ojo en PP Vox, porque el PP tiene un complejo bestial. Todo lo que suena a aborto no quiere mojarse. Y pero por eso están pero es que se ha metiendo. mojado. ¿Ves? Yo sigo pensando que estáis siendo demasiado generosos. Yo creo que si el PP no quisiera mojarse, la actitud normal es pasar. O sea, sale Juan García Gallardo, ¿no? El vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Tú concluyes que lo que hace implica que se moja. Y es verdad. Lo que hace que es no haciendo eso... Sale Juan García, por cierto, en una medida que había acordado con el PP. Luego también esto me deja las cosas poco claras, porque resulta que un día el PP está a favor de esto y al día siguiente está en contra. Entonces ya esto me aturde bastante. Pero yo me quedo con la decisión final. Es verdad que todos podemos dudar, todos podemos vacilar y... si tú me dices, oye, te doy este vaso, yo te digo, no, bueno, sí, bueno, no, bueno, sí. Al final te quedas con lo último, con el sí. Pues yo con el PP aplico la misma lógica y me quedo con lo último. Y lo último que ha dicho el PP es que está en contra de una medida minúscula. Y podría haber dicho, yo sobre esto me abstengo. Este es un tema que no va conmigo. Echadle la culpa o los méritos a Vox. Podría perfectamente haber dicho esto. Entonces, cuando le preguntan a usted, ¿está de acuerdo? Bueno, estoy en un pacto de gobierno, tenemos que ceder en algunas cosas. Yo sobre este asunto no hubiera hecho nada, ni para bien ni para mal, pero Vox ha hecho para bien y como yo me abstengo, lo dejo. Esa es la postura del que no se moja. La postura del que se moja para mal es el que dice, yo estoy en contra radicalmente de esto. No, estoy en contra de esta medida. Y sale Borja Semper, explícitamente el portavoz, el flamante portavoz de campaña del Partido Popular. O sea, no sale por ahí un mindundi cualquiera, ni es un asunto del cual no hablen porque estén pasando. No. Sale el flamante nuevo portavoz de campaña del Partido Popular a decir que están en contra de esto. Luego yo deduzco que están a favor del aborto y creo que lo puede deducir cualquiera, no es mi deducción. Y respecto al derecho al aborto, artículo 14 de la ley vigente,
aprobada por el gobierno Zapatero, podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes: que se le haya informado a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y segundo, que haya transcurrido un plazo de 3 días desde que se le ha dado esa información. Por tanto, si puede interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas solo a petición de la embarazada y sin ninguna condición, existe un derecho al aborto en España. De hecho, No, existe... es una ley de plazos. Es una ley de plazos. Es una ley de plazos. Sí, pero... Dar el paso. Lo que estás diciendo es que hay un plazo. Perdona, no, pero. Sí, te atento a la interpretación. Pero que se sepa que efectivamente usted. De hecho, hay un derecho. Sí, por eso lo que dice Josep María, que de facto. Antes no lo tenías. Que de facto. ¿Salvo qué? Sí, antes era despenalizar. Antes era una ley de supuestos y ahora es una ley de despenalizar. con algunos supuestos. Despenalizar, que quiere decir usted hace mal, pero no le haremos nada. Eso es lo que significa supuestos. No lo haga, pero no le haremos Eso es lo que nada. significan los supuestos. Los supuestos no son supuestos metafísicos. Hay ciertos supuestos, hay ciertos casos en los que se despenaliza. Ley anterior, ¿vale? Ahora, la ley de Zapatero lo que te dice es, hay ciertos plazos, no supuestos, en los cuales, pase lo que pase, usted puede. Hasta en las primeras 14 semanas. Con lo cual, de hecho, es un puede. derecho, pero no lo es. Claro, en esto se agarran. Dicen, si en el fondo estamos diciendo lo mismo, pero no están diciendo lo mismo, porque una cosa es que tú digas que en un plazo tú puedes hacer lo que quieras, y otra cosa es que te digas que en general tú tienes derecho al aborto. Es un salto. Pero la ley de Zapatero, que estaba haciendo yo el mismo ejercicio que Julio, en las disposiciones generales, en el objeto, dice: constituye el objeto de la presente ley orgánica garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. En principios y ámbito de aplicación, en el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva. Pero ese enunciado general, que mucha gente puede estar de acuerdo en que hay derecho, tenemos el derecho de cada uno de nosotros pues tener la vida sexual que queramos, siempre se entiende que es siempre y cuando esa mi vida sexual no implique, pues no sé, excitarme matando gente, por ejemplo, que iría contra el derecho a la vida. Es decir, eso son declaraciones generales sobre los derechos en los cuales se insertó. Mirad, es que de hecho esa tramitación hasta cierto punto la seguí de cerca, y es que porque me pidieron consejo, asesoramiento, dar algunos datos. Y se discutió en aquel momento dar el paso de declararlo derecho. O sea, Zapatero estuvo valorándolo. Y al final uno de los pequeños, no sé si ponerlo entre comillas, logros, fue que no se atreviera a eso. Entonces, es verdad que pone todo el marco, si es lo que dice Josep María, para que sea un derecho, pero no se atreve a declararlo un derecho. Correcto, te lo compro. En la misma altura que el derecho a la vida o que el derecho... Ya tenéis en Telegram el número otra cosa, perdóname, que ¿te acuerdas que has dicho hace apenas unos minutos de las 9 semanas ya has escuchado el latido fetal? Pues en la entrevista que estuvimos el otro día, que manteníamos con Manuel Martínez Sellés, el presidente del Colegio de Médicos, decía que desde los 16 días... ya se podía escuchar ese latido. Lo dijo. 16 días. Que, por cierto, es muy interesante, una cosa muy rápida, pero es muy interesante saber que este señor, yo no lo he visto en ninguna televisión. ¿A quién? Al señor Martínez Sellés. Porque no les interesa. Ya, pero es muy curioso que las televisiones no sepan que en Madrid hay un colegio de médicos y que tiene un presidente y que están hablando de una cuestión médica y que no le entrevisten para nada. No deja de ser curioso, sino torticero o como mínimo, en fin. Tenéis en el Telegram el número donde podéis poner el mensaje a este programa para comentar sobre este asunto, porque nos han llegado muchísimos. Bueno, las opiniones de nuestros espectadores y de los telegrameros que estéis en nuestro canal, podéis expresaros, porque creo que este asunto es un asunto que os interesa y os interesa mucho, ¿no? Bueno, dentro de unos días Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso y en el Senado también para explicar su paquete de medidas anticrisis, unas propuestas que parece que están más bien dictadas por Davos. Casi 3 años de pandemia y una triste pero oportuna guerra a las puertas de Europa, con terribles consecuencias para los europeos, especialmente para los españoles. Hasta el presidente, por fin en su ruta por Davos, lo admite. No será un buen año para la economía global, mundial, porque seguirá la incertidumbre, la alta inflación. España sufrirá inevitablemente algunos de los efectos de este contexto. Y aunque ya se han invertido para recuperarnos. 41
33.000 millones de euros. De los fondos Next Generation, seguiremos ayudando a Ucrania en su lucha por la libertad. La decisión de la aristocracia global parece inamovible. Por ello, el próximo martes, Sánchez defenderá en el Congreso la convalidación de sus medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, recogidas en otro Real Decreto Ley que aprobó a final de año, como las píldoras fiscales de bajar el IVA a la factura del gas, pellet y leña, la factura eléctrica, la eliminación del valor de la producción de la energía eléctrica o el mantenimiento de medidas post-COVID como la prohibición del suministro eléctrico, agua, gas natural aplicables hasta final de año o la limitación al precio máximo de los gases licuados del petróleo aplicable hasta final del próximo junio, así como disminuciones a cargos, cánones y peajes del sistema eléctrico o las medidas sociales que limitan el precio del alquiler de la vivienda al 2%, la entrega de un cheque de 200 euros a familias con ingresos anuales inferiores a los 27.000 euros y patrimonio menor a 75.000, la prórroga extraordinaria de contratos de arrendamiento de 6 meses desde la fecha de finalización, las bajadas de IVA a productos básicos de alimentación que han provocado que los pequeños comercios incrementen sus precios incapaces de soportar el IVA de productos que aún disponen en stock. Algunas iniciativas que sí tienen sentido se mantendrán, como la deducción por maternidad en el IRPF, pero otras, como el pago de 200 euros a asalariados, autónomos y desempleados que no cobren pensión ni ingreso mínimo vital, o el incremento en un 15% de esta ayuda que el año pasado no llegó ni a un 60% de los ciudadanos que lo necesitaban, no parece que vaya a paliar la situación de los españoles. Tiritas que jamás hubieran hecho falta de no haber participado en una guerra contra Rusia, cuya declaración, no podemos olvidarlo, jamás fue votada por nuestro Parlamento. Riera. No, un segundo muy rápido. Esas son las medidas para el tema de la guerra de Ucrania. Y para el tema del desastre anterior, ¿cuáles son las medidas? Habría que preguntarle. La mejor medida sería que se fuera. Ya, pero sabemos perfectamente que la inflación estaba muy alta cuando aparece Ucrania. Con lo cual, me parece muy bien que para Ucrania haga esto. Pero hay que preguntar, para el desastre que llegaste, que nos llevaste hasta ahí, ¿qué vas a hacer? Parece que nada. Tenéis en Telegram las imágenes de cómo está ardiendo por un atentado en Ucrania una iglesia ortodoxa que es del Patriarcado de Moscú. Ha tenido varias bombas y está en este momento ardiendo esa iglesia ortodoxa en un distrito de Kiev que se llama Borispil. Tenéis las imágenes de ese atentado en el canal de Telegram. Julio Ariza el Toro. Riera. Vamos a ver. A mí, cualquier medida que suponga una bajada de IVA y bajada de impuestos, voy a estar a favor siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es sano, favorece la economía. Todas las medidas que se están tomando de paguitas, regalitos, subvencionitas y demás, voy a estar en contra siempre, porque no sirven absolutamente para nada. ¿Quieres tocar? ¿Quieres de verdad favorecer a las clases bajas y que están tocadas? Toca el IRPF. Toca, es decir, deflacta el IRPF, baja para los ingresos inferiores a 27.000 euros al año, bajas el IRPF, libéralos del pago del IRPF o, en su defecto, es decir, deflacta con respecto a la inflación para que, a consecuencia de la inflación, no te lleves más dinero del que te deberías de llevar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poniéndole absolutamente solo parches a esta economía. Parches. Y los parches no resuelven el problema. Es decir, están orgullosísimos de que el IPC sea un 5,7% en el 31 de diciembre de este año. Es decir, y todo, o sea, recordemos, todo el esfuerzo del gobierno desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 ha sido intentar parar la inflación. Y todo el esfuerzo que ha hecho de bajar IVAs, bajar todo, los 20 céntimos de la gasolina, absolutamente todo ha ido para parar la inflación. Y hemos bajado un 0,8%, además de la intervención del Banco Central Europeo de la subida de tipos de interés. Y se le olvida una cosa, la subyacente ha pasado del 2% al 7%. Es decir, con todas esas medidas, lo único que hemos parado ha sido el tema del subíndice energético, que lo hemos colocado, es decir, en el año en un negativo del 4,5%. En enero ha subido el 9% las tarifas del gas.
hemos quitado el 20%, los 20 céntimos que dábamos. ¿Todo eso qué va a provocar? Que el subíndice energético que había bajado vuelva a tirar para arriba. Sí, con lo cual la inflación va a subir. El dinero quizá no, por la bajada, las rebajas y demás, pero va a volver a subir y se va a relanzar en el mes de febrero sin ninguna duda. Y además, la subyacente no la vamos a parar, es decir, con estas, con las paguitas, con el ingreso mínimo vital, con los 200 euros para la vivienda. Es decir, todo eso no sirve para nada. Ya que hablas de inflación, Riera, nos vamos a ir a un comercio que está situado en una céntrica calle madrileña para conocer cómo están los ciudadanos afrontando esta época de rebajas, porque al final es el mes de enero, todos los escaparates tienen esos carteles rojos con porcentajes de descuento, pero no sabemos si al final la gente está aprovechándose de este periodo de rebajas o si por el contrario han preferido guardar la cartera y ahorrar un poquito. María Vallejo, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Alba. Pues hoy nos hemos venido hasta un comercio minorista, también con una autónoma, con Maite Gómez, que es la propietaria de este comercio, porque cerraron 2022 con una fuerte caída, pero tras las Navidades parece que tampoco se están recuperando. No nos estamos recuperando y personalmente yo soy quien regento el establecimiento de regalos. Esta situación de crisis se está todavía poniendo más al límite. Tenemos que ofrecer, nos tenemos que inventar mercancía muy original, novedosa, atractiva y bueno, sin embargo, como pequeños empresarios y autónomos nos sentimos indefensos frente a los grandes centros comerciales que no podemos competir con sus horarios ni su pequeña economía que nos permiten el no poder contratar más empleados. ¿Sobrevivimos cómo? Pues gracias a recortar nuestro margen de beneficios, ya de por sí bastante precario, y consideramos todo un éxito el cubrir los gastos que conlleva el mantenimiento de lo que es abrir un local todas las mañanas y que se pueda mantener el teléfono, el seguro y los impuestos. En fin, definitivamente lo que yo pienso, las leyes para los pequeños autónomos están hechas con una finalidad exclusivamente recaudatoria, con subidas de impuestos y con el IVA con el 21%, y como nuestros productos no son mercancías básicas, pues no se plantean bajar el IVA. Luego ya este gobierno tiene una ideología contraria al libre comercio y los pequeños autónomos nos afecta de forma dramática. Somos verdaderos héroes el que podamos conseguir mantener las puertas abiertas del establecimiento. Cualquier incidencia que pueda pasar, como nos ha pasado en la calle Ponzano, pues le diríamos que están en obras y el cliente no acude por las dificultades de acceso, ni el ayuntamiento ni el Estado nos congela o rebaja impuestos mientras que duran las obras. Se ha notado por esas obras que le ha bajado la clientela y aún así no le dan ayudas, ¿no? Absolutamente ninguna. Los autónomos, lo que pasa es que los autónomos somos de una pasta especial. Para nosotros el trabajo no es un castigo, sino una ilusión y un cariño por nuestra clientela y creo que terminaremos saliendo adelante, pero ayuda ninguna. Me comentaba antes además que aún así le han puesto incluso más impuestos, ¿no?, que otros años. Sí, más impuestos. Esta mañana, yo por las mañanas me levanto y lo primero que hago es mirar la cuenta corriente. Hoy otro impuesto más. Ayer hice la caja, estaba contenta y esta mañana pues ya lo que gané ayer ya me lo han descontado hoy. O sea, sí es imposible, ¿no?, levantar cabeza con además la factura de la luz que cada vez sigue subiendo más. Exactamente, simplemente con el ingenio que puedas de rebajar tus costes, tus beneficios, reciclándote, ya es que no sabemos lo que hacer, pero somos supervivientes. Pues unos supervivientes, Alba, como ella, que al final no consiguen salir adelante y tampoco obtienen ayudas ni del ayuntamiento ni del gobierno. Una pregunta que le trasladamos desde la mesa que le hace en concreto José Ramón Riera. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Imagínese que mañana esto cambia, llega un gobierno de derecha, sustituye a Pedro Sánchez.
¿Qué le pediría usted a ese gobierno de derechas? ¿Qué medidas le gustaría que se implantase para los pequeños, para los autónomos como usted y para los pequeños comerciantes como los que se encuentran en la crisis y en la difícil situación en que hay ahora? ¿Qué les pediría que hiciesen por ustedes? Pues lo que es para lo que es el comercio libre, yo le pediría una ayuda para estos pequeños autónomos que somos los que realmente estamos subiendo el país, y el tema del IVA y de los impuestos. Es que, bueno, al decirnos que no son mercancías básicas, pues no se plantean ni la bajada del IVA ni nada en absoluto. Entonces, ojalá, Dios mío, viniera otro gobierno y si puede ser si se puede decir, no sé si se puede decir, un gobierno de derecha que nos levantara el país, por favor. Es la esperanza que tenemos todos. Hablo en mucha representación de muchos comercios. A mí me conocen aquí mucho en la tienda Motivos. Soy Maite y bueno, pues se afinan conmigo. Pues Maite, animamos a todos nuestros espectadores a que vayan a visitar su tienda Motivos by Maite en la calle Espronceda, número 11. Número 11. Tenéis todo en moda, bisutería, regalos, plata, de todo, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Y sobre todo con mucho cariño, ¿eh? Gracias a vosotros. Un abrazo, gracias Marín también. Bueno, José Ramón, que si no se nos pasa... Papa. Los 10 obispos de Castilla y León acaban de emitir un comunicado. ¿Qué han dicho? Dicen lo siguiente. Dice que la práctica del aborto no puede ser considerada como un derecho, pues niega la raíz de la vida. Y los prelados que ofrecen la ayuda de la Iglesia a las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias difíciles de tipo tal, argumenta que es necesario que Julio, tengan... que no se te ha escuchado al inicio y antes de que nuestros espectadores digan, pero este señor de que nos está hablando, comunicado de los obispos de Castilla y León, que son 10 obispos, y que recuerdan que el aborto no es un derecho y dicen que, bueno, pues básicamente es necesario que tengan la certeza que no están solas las mujeres embarazadas, las sociedades y sus instituciones respondan adecuadamente a todas sus necesidades, la misiva rechaza el aborto y la muerte provocada del ser humano, también en el seno materno, la muerte provocada del ser humano, dicen los obispos, mediante la práctica del aborto no puede ser considerada como un derecho, pues niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana que sostiene todos los demás derechos. Claro, otra cosa no podían decir. Yo el otro día recordaba que la Evangelium Vitae, que es la encíclica de las encíclicas sobre ese tema del derecho a la vida, que es la encíclica de Juan Pablo II, dice textualmente que la procura del aborto de un ser humano inocente es un desorden moral grave que conlleva la excomunión late sententiae, es decir, que quien provoca un aborto, si es católico, si no es católico, como si quiere tal, si es católico, queda excomulgado, es decir, no puede acudir a la administración de los sacramentos ya dentro de la Iglesia. Y de hecho, la propia Iglesia católica prevé en su canon 1398 del Código de Derecho Canónico, del último Código de Derecho Canónico, que es del 83, si no recuerdo mal, puede ser que no lo sea, pero creo que es de ese año, recoge efectivamente esa excomunión late sententiae, que significa que no es necesaria una sentencia para que se produzca la excomunión. Es automática, vamos. Es automática. El otro tipo de excomunión es la ferende sententiae, que significa que eres excomulgado a partir de una sentencia de excomunión. Bueno, y dicho eso, además, la Iglesia Católica preveía hasta el año 2016, que el Papa Francisco lo cambia, que solamente algunos presbíteros con unos poderes especiales y unas facultades especiales podían confesar a alguien que iba a confesarse de que había procurado un aborto, fuera un médico, una enfermera. Es que de hecho estaba reservado al Papa levantar esa excomunión. No, el y Papa, al que cedía él. Eso es. Pero tenía que ceder en concreto. Exactamente. Eso. Bueno, en este momento cualquier cura puede confesar un aborto, cosa que a mí me parece fantástica. Sí, perdonad que os interrumpa, pero nos vamos rápidamente a una pausa de publicidad, pero no se marchen porque a la vuelta Rier nos tiene que contar los datos que ha traído preparados para hoy y también entrevistamos a Jorge Buxade. A la vuelta.
Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Dando caña, recta final de programa, tenemos que seguir hablando de más asuntos, pero antes contarles cómo el Parlamento Europeo insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y de prensa, el cese del acoso a los periodistas y a que deje de usar acusaciones de agresión sexual para disuadir a los periodistas de hacer su trabajo. Una resolución en la que, curiosamente, el Partido Socialista votó en contra. El Partido Socialista está siempre en el foco mediático, y no precisamente por su buen hacer. Sus políticas en territorio nacional son muy cuestionadas, pero también sus decisiones internacionales. El PSOE se queda solo en el rechazo a la resolución de la Eurocámara que apunta a Marruecos en la trama de sobornos. Los eurodiputados del partido dirigido por Pedro Sánchez, 17 concretamente, han votado en contra de una resolución que apunta a Marruecos en su posible participación en sobornos a miembros de la Eurocámara para ganar peso político en las instituciones europeas. El texto fue promovido por varios partidos políticos, incluido el social y demócrata, incluso habiendo imputados del mismo por el caso Qatargate, en el que el país africano también está implicado. El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución contra Marruecos también por vulneración de los derechos humanos y específicamente por la represión contra periodistas, lo que ha tratado de impedir la diplomacia marroquí en medio de las investigaciones. Europa insta a que se respete la libertad de expresión y prensa. Por su parte, el presidente del gobierno ha defendido que se haya votado en contra. Que no hemos compartido en algunos de sus elementos y que, por tanto, pues los eurodiputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios, como suele pasar también en otras muchas votaciones. Y respecto a nuestras relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ya como presidente del Gobierno le respondo, desde luego que gozan de una buena salud. Vamos a tener una reunión de alto nivel. A principios del próximo mes hay un encuentro entre España y Marruecos. ¿Habrá influido el voto en contra debido a los intereses detrás de esta cumbre? Sánchez, como ya ha demostrado en otras ocasiones, no se vendería así. Y tenemos conexión en directo con Jorge Buxade. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es clara. ¿Qué le deben el Partido Socialista y también el Partido Popular a Marruecos? Porque el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha abstenido en esta votación. Bueno, directamente es que no votaron. Que es, no sé qué es peor, si abstenerse, darle al botón de abstención o directamente no votar, que es no tener opinión, ¿no? Al parecer, en el fondo es un poco congraciarse, aceptar la posición de la delegación del Partido Socialista. ¿Qué le debe a Marruecos? Pues no sé qué le debe Sánchez a Marruecos o de qué modo Sánchez está sometido a las decisiones del gobierno marroquí. Es evidente que España no debe nada a Marruecos, antes al contrario, es muy grave todo lo que está sucediendo. Constantemente tenemos noticias de proyectos, de planes, de financiación por parte de la Comisión Europea, como esos últimos 120 millones de euros para el apoyo del sector agrario en Marruecos, cuando precisamente esa producción es la que compite en condiciones de deslealtad con nuestros agricultores en España, ¿no? Jorge, te pregunta Julio Ariza. Buenos días, don Jorge. Es bueno que nos acerquemos de vez en cuando, creo yo, y ustedes hacen ese esfuerzo habitualmente a las cosas que pasan en Europa que luego acaban pasando aquí, claro, que nos pasan facturas a veces muy altas. Supimos que hubo un Qatargate y que ese Qatargate se convirtió en un Marruecos Gate y supimos que le detectaban pues, un montón de euros en una bolsa a una señora, eurodiputada. Pero no hemos sabido nada más. ¿No será que el Marruecos Gate está ahora más vivo que nunca y que sigue vivo también en la votación que se produjo ayer en el Parlamento Europeo? Con toda seguridad, Marruecos sigue con su diplomacia formal, es decir, la exterior, la que todo el mundo conoce, y con la diplomacia informal, la de los lobbies, la de las ONGs, la que está permanentemente presionando todo su trabajo para intentar hacer creer en la Comisión Europea que es un país digno de recibir ingentes cantidades de
de dinero. Por supuesto que el Qatargate está muy vivo y por supuesto que ha salido en prensa, fundamentalmente prensa belga, prensa francesa, que ese caso de corrupción, de sobornos políticos a diputados del Parlamento Europeo tiene una ramificación que es la de Marruecos, a través, al parecer, del que es embajador o era embajador de Marruecos en Polonia, precisamente. De esto, precisamente, es evidente que los socialistas españoles no quieren que se hable. Es el punto fundamental que determinó que ellos no votasen a favor de esa resolución de Marruecos, una enmienda que se introduce, a la que, por supuesto, Vox y el grupo ECR votamos a favor, de simplemente, decía Julio, expresa su preocupación por el hecho de que efectivamente las ramificaciones de esa rama de sobornos afectan a Marruecos. Simplemente esa enmienda es la que determinó que el PP no votase y que el Partido Socialista votase en contra. Es una situación muy grave. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a seguir intentando que esto salga a la luz. Hay un secreto judicial de sumario ahí en Bélgica y la prensa belga es la que más o menos va sacando a cuentagotas toda la información, pero la presión de Marruecos es evidente. Esta misma semana ha habido en Estrasburgo delegaciones de parlamentarios marroquíes que iban picando en los despachos de los eurodiputados para explicar la situación real de Marruecos. Muchos se reúnen con ellos, otros, como los de Vox, decidimos, por supuesto, no reunirnos en reuniones bilaterales en despachos oscuros. Y otra cosa, Julio, es que esta semana fue determinante. Esta semana hubo un debate sobre los riesgos del Estado de Derecho en España, que ha pasado desapercibido para la práctica totalidad de la prensa española y muy especialmente de Televisión Española, que normalmente va a los plenos de Estrasburgo y que, sin embargo, pues no vimos a la prensa y a la televisión pública. Tuve que hacer declaraciones ante la televisión pública húngara, que eran los únicos medios que estaban hablando de ese debate muy importante sobre los riesgos para el Estado de Derecho en España como consecuencia de lo que está haciendo Sánchez con sus afiliados separatistas y de extrema izquierda. Señor Buxade, usted, aparte de eurodiputado, es usted abogado del Estado y un experto jurista. Le pregunto directamente, ¿podría estar legitimado el grupo de conservadores y reformistas para ejercer la acusación particular y, por tanto, personarse en el caso del Qatargate ante la Fiscalía o la Judicatura belga? Pues yo creo que no. No soy un experto en derecho belga, porque efectivamente la normativa no sería la normativa nacional ni la normativa de ningún Estado miembro, ni siquiera una normativa europea, que gracias a Dios en esa parte no existe, sino una normativa propia del Estado belga, que es el lugar donde se han cometido los eventuales delitos de soborno y de corrupción política. Por tanto, desde el punto de vista procesal, la figura de la acusación popular, que es una figura muy importante, no existe en todos los Estados miembros y, por tanto, esa herramienta que en muchísimas ocasiones utiliza Vox y utiliza muchísimas organizaciones para la defensa de intereses legítimos y colectivos que a veces no son representados por la Fiscalía, pues no la podríamos ejercitar en Bélgica. Por tanto, no existe una jurisdicción europea para ir contra este tipo de casos. No, lo que existe en Europa, y ayer, por ejemplo, también es otra de las cosas que se votó, es la llamada Fiscalía Europea, porque esa trama de corrupción que ahora mismo pues estamos empezando a conocer, desconocemos si ha gestionado fondos públicos. Y esto es lo más importante, si hay fondos europeos que se han trasladado a terceros países como consecuencia de decisiones políticas adoptadas o en el Parlamento Europeo o en la Comisión. En ese caso sí que ayer se votó en el Parlamento Europeo la posibilidad de que la Fiscalía Europea pueda, por ejemplo, pedir la inmunidad, la pérdida de la inmunidad de un eurodiputado para poder actuar procesalmente. Pero solo cuando se trata de fondos europeos. ¿Tampoco sería posible técnicamente presentar o proponer una comisión de investigación dentro del Parlamento Europeo de este asunto? Esto ya está en marcha. Las comisiones de investigación no existen en el Parlamento Europeo en los mismos términos que existen en los parlamentos nacionales, pero sí que hay abierta una investigación, en este caso directamente por la propia presidenta Metsola, y vamos a ver si realmente es una investigación que se va a quedar en la pura formalidad para hacer ver que hacemos algo o, por el contrario, va a tener consecuencias. Lo cierto es que esta semana también, por ejemplo, si es que el debate en el Parlamento Europeo es constante, hemos tenido la votación del vicepresidente o vicepresidenta
a sustituir a la colega Kaili, encarcelada por ese caso de corrupción y de soborno. Y curiosamente, en esa votación se presentaban 3 candidatos, un candidato socialista del grupo que está directamente implicado, una candidata de los Verdes y una candidata de Identidad y Democracia. El único grupo político que, como consecuencia del cordón sanitario, no está representado en la mesa del Parlamento Europeo. El grupo ECR votó a favor de esa candidata de Identidad y Democracia, y fue, por desgracia, el Partido Popular Europeo que en bloque, en la segunda votación, decidió apoyar al candidato socialista. Es ese consenso progre que en el Parlamento Europeo se ve con muchísima más claridad incluso que en los parlamentos nacionales. Al final, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo son los que toman todas las decisiones y las toman juntos, siempre en la misma línea, que es, en este caso, pues salvarse sus propias vergüenzas. En ese Qatar-Marruecos Gate, señor Bouchardet, el fondo del asunto es que a través de un ex embajador de Marruecos en Polonia, lo que se produce es un cambio de opinión en algunos grupos políticos dentro del Parlamento respecto a la posición de protección, entre comillas, de los derechos de la comunidad del pueblo saharaui en ese país, ¿no? Sí. Si ha habido un cambio de opinión importante dentro de la Comunidad Europea respecto a los derechos de los saharauis, ha sido en España. ¿No le parece a usted un tanto extraño esa coincidencia? No es extraño. Es evidente que hay una connivencia entre Sánchez y el gobierno de Marruecos. Es indiscutible. Es algo que yo diría que no necesita casi ni prueba. Es un hecho notorio. Todos los españoles saben que el señor Sánchez, por supuesto, sin pasar por el órgano donde reside la soberanía nacional, sin someterlo al Parlamento, sin cuestionarlo o someterlo también a consulta de Su Majestad el Rey, tomó la decisión de dar un giro total en la política exterior respecto de Marruecos, y así hemos tenido, por ejemplo, las consecuencias de la pérdida y, en su caso, no renovación de contratos de suministro de gas, que, por el contrario, de Argelia se está yendo a Italia, donde Giorgia Meloni, nuevo presidente de Italia, pues está realizando todas las labores necesarias para garantizar el suministro y la soberanía energética del pueblo italiano. Por el contrario, tenemos el gobierno de Sánchez, que ha decidido entregarse directamente a los intereses marroquíes en perjuicio directo en cuestiones esenciales para los españoles, en cuestiones relativas a la inmigración, y vemos los asaltos de Ceuta y de Melilla, las entradas de inmigrantes ilegales que se está denunciando por los medios que lo hacen a lo largo de esta semana en la frontera con Ceuta, o el perjuicio brutal que sufre nuestro sector agrario como consecuencia de esa competencia desleal de la producción marroquí. Última pregunta, señor Buxade, que sé que se tiene que marchar, de Josep María Frangas. Sí, Jorge, mira, es muy fácil. Esta semana has dicho que se había hablado en el Parlamento Europeo del Estado de Derecho de España. Aquí lo único que ha llegado, que sepa yo, es fuera de nosotros que emitimos el vídeo de la intervención de una diputada húngara muy interesante que había sido embajadora en España. Lo único que se ha oído en el resto de televisiones es que, por culpa del PP, el Parlamento Europeo discutía sobre si España jurídicamente era un Estado de Derecho o no, porque no se atrevían, o sea, para no limpiar las vergüenzas en casa, en fin, un desastre. ¿Cómo ha acabado eso? Eso es una de esas cosas esperpénticas que suceden en el Parlamento Europeo, que es un debate que promueve el Partido Popular Europeo porque tiene la mayoría en la conferencia de presidentes, que el Partido Socialista Europeo cede porque ahora mismo los socialistas están aún con esa situación moral dentro del Parlamento Europeo de que están metidos en un caso de corrupción política y ahora están en una línea baja, y cuando llegamos al debate, pues prácticamente el Partido Popular Europeo hace unos discursos casi de salón, y sin embargo solo las intervenciones de los diputados de Vox, intervenimos Herman Tertsch y yo, diputados húngaros como Eniko, que es ese vídeo maravilloso que se ha hecho muy viral porque efectivamente ya interviene en español, pero también otros diputados húngaros como Balas Bidegi, o diputados polacos intervinieron denunciando sobre todo el doble rasero de la Comisión Europea, que inicia procedimientos contra Hungría y Polonia, que sanciona al pueblo húngaro y al pueblo de Polonia, y que por el contrario calla ante los desmanes contra la democracia, contra la libertad y contra la unidad
nacional por parte de Pedro Sánchez. Por ahora ha quedado en eso. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros no queremos que se sancione al pueblo español, pero lo que sí que queremos es denunciar los ataques a la democracia, al pluralismo, a la libertad y al principio de legalidad en España, que es un lugar donde ya rige la impunidad, donde se premia al delincuente y la víctima es humillada. Lo fue la víctima del terrorismo de ETA y lo son ahora, pues, por ejemplo, las mujeres, los menores, víctimas de violaciones y de agresiones sexuales que ven como sus agresores son excarcelados o ven rebajadas sus penas. Es una cosa gravísima, algo que no se puede ni imaginar en ningún Estado europeo y que, sin embargo, está sucediendo en España ante la mirada complaciente de la Comisión Europea. La última cuestión, y esta de verdad, de Quintana Paz. Hola Jorge, ¿qué tal? Siguiendo un poco en esto que estabas diciendo, sobre la mirada de Europa, un poco sobre lo que está pasando en España. Es verdad, has hablado de ese consenso que a menudo se produce entre el Partido Socialista, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, también los centristas, pero sobre este asunto en concreto se ha quedado bastante solo el Partido Socialista Obrero Español, porque otros socialistas sí que, ante este caso de Marruecos, sí que han visto o están viendo las orejas al lobo. Por lo tanto, ¿cuál es tu impresión, que estás allí en Bruselas, en el Parlamento, cuál es tu impresión sobre si el resto de parlamentarios, incluso socialistas de otros países europeos, no empiezan a darse cuenta de que pasa algo raro con el Partido Socialista Obrero Español y Marruecos? Igual que muchos españoles empezamos a sospechar que pasa algo raro entre el Partido Socialista Obrero Español y Marruecos. Empieza a haber ahí una especie de connivencia muy, muy sospechosa. ¿No cunde un poco esta sospecha ahí también? Bueno, te sale la vena optimista tuya. Yo creo que efectivamente en esa resolución de Marruecos, en concreto respecto de esas enmiendas, algún diputado socialista no español pues se puso del lado del sentido común y de los derechos, verdaderamente de los derechos humanos, en este caso la libertad de prensa, pero hay que tener en cuenta que la izquierda en las cuestiones esenciales actúa como un solo hombre, se cierra en bloque. Y por tanto yo ahora mismo no veo hay un halo de esperanza. Veo un halo de esperanza en el grupo de conservadores y reformistas europeos, veo un halo de esperanza en que efectivamente incluso dentro del Partido Popular Europeo hay diputados que están viendo cómo el futuro está en el ámbito de la derecha europea dentro de los conservadores y reformistas europeos, y en muchísimas votaciones pues están votando ya con nosotros, algo que no habíamos visto los dos primeros años y que estamos viendo en estos últimos meses de legislatura. Yo creo que los dos grandes bloques, socialistas y populares europeos, están en una franca crisis, lo están en todos los procesos electorales últimos, lo hemos visto en Hungría, en Italia, en Suecia, allí donde hay elecciones sufren esas crisis y se está manifestando en el Parlamento Europeo. Las cuestiones relativas a España no se trata de ser socialista o de centro o de centro derecha o de cualquier otra etiqueta que se quiera colocar. Es un tema de conciencia democrática y de ver cómo Sánchez camina decididamente a esa autocracia que nosotros venimos denunciando, acabando con todas las instituciones que son la garantía de nuestro buen funcionamiento, en este caso el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, ya no quiero hablar, por desgracia, de la Fiscalía General del Estado o de la Abogacía General del Estado. Jorge Buxade, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Nos quedan poquito menos de 7 minutos de programa, tiempo en el que vamos a hacer una última alusión al Club de Amigos y en el que Riera nos va a contar los datos preparados. Bueno, que se nos va el tiempo. Sí, es que han pasado las 2 horas volando. Han pasado, sí, como un suspiro. Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Cuán corto es el vivir, cuán corto. Sí, señor. Así que dense de alta del Club de Amigos, porque nunca sabemos qué puede ocurrir. Y sobre todo, vamos a hacer un esfuerzo el sábado, como hace todo el mundo esfuerzos. No es que nosotros seamos los que hacemos esfuerzos. Aquí hace esfuerzos todo el mundo. Y sobre todo para llegar a fin de mes, mucha gente. Pero el sábado tendremos unos costes especiales importantes por cubrir esa manifestación. Si ustedes prefieren o quieren apoyar a esta casa para poder cubrir esos costes, ahí tienen una cuenta corriente en la que pueden hacer una transferencia de la cantidad que ustedes quieran.
No soy capaz de leer los números desde aquí, pero sí, seguramente si eso se mantiene un ratito, a ustedes les da tiempo a tomar nota y a hacer una foto con el móvil si les queda carrete en el móvil. Y si no, lo que pueden hacer, llamar al Club de Amigos 91 616 24 64 o si no, muy fácilmente a través de la página web clubdeamigos.eltorotv.com. Ahí simplemente hay una pestaña que pone donar, pues ahí lo tienen. Riera, los datos de hoy. Bien, vamos a por ellos. Hoy lo que vamos a ver es algo que yo estaba convencido que no iba a haber este año, sabía que lo iba a haber el año que viene, pero el Banco de España acaba de publicar los últimos datos de deuda y nos hemos encontrado con que por primera vez la Seguridad Social ha pasado de los 100.000 millones de euros de deuda. Ha alcanzado los 106.000 millones de deuda el organismo de la Seguridad Social. Entonces lo que dije, bueno, voy a ver, desde que llegó Sánchez, vamos a ver en qué situación nos encontramos, es decir, comparando, es decir, cierre del 2017, perdón, mayo del 2018, porque hay datos exactos de mayo del 2018, con diciembre del 2022. Y claro, te llevas una sorpresa que te hace temblar las carnes. La Administración Central, es de lo que dirige directamente Pedro Sánchez, tenía, cuando lo dejó Rajoy el día 31 de mayo del 2018, una deuda de 1.011.000 millones de euros. 31 de diciembre de este año, 30 de noviembre de este año, todavía no tenemos los datos de diciembre, 1.331.000 millones. Es decir, solo la Administración Central del Estado, es decir, los ministerios, más los organismos autónomos, incrementan en 4 años y medio la deuda en 320.000 millones de euros, que es un incremento del 32%. La Seguridad Social, que cerró a día 31 de mayo del 2018 con 27.300 millones de deuda, el 30 de noviembre supera los 106.000 millones de deuda. 106.175, es decir, en 4 años y medio el señor Escrivá ha conseguido incrementar con su gestión la deuda en 78.813 millones de euros, que es nada más y nada menos que el 288%. La gestión del señor Escrivá, que venía con ese halo de ser el presidente de la AIREF y un tío que sabía mucho de finanzas, de fiscal y de control del gasto. Ha incrementado la deuda de la Seguridad Social en 78.000 millones. Que sepamos lo siguiente. En estos momentos, este año, es decir, vamos a tener que gestionar, es decir, negociar 250.000 millones de euros del 1,5 billones que tenemos entre todas las organizaciones, central, local, autonómica y demás. Van a tener que negociarse 250.000 millones de euros, más lo que se ha estimado en el presupuesto de los generales del Estado, que son otros 70.000 millones de deuda nueva que vamos a tener que emitir. 320.000 millones. Ayer, el Euribor estaba en un 3,338. La última de letras del Tesoro colocadas la semana pasada se colocaron al 3,29. Es decir, de vender la deuda a 0% de tipo de interés, ya la estamos pagando al 3,29 los últimos 3.600 millones que hemos colocado en letras del Tesoro. Si tenemos que negociar 320.000 millones, que es lo que huele que vamos a tener que negociar, el coste financiero de esa deuda nueva será 10.800 millones de euros más, al 3,3%. De Guindos ha dicho y ha dejado bien claro que el Banco Central Europeo va a atacar la inflación hasta pararla. La inflación europea es el 10,1, la inflación de los alimentos es el 17,8 en Europa. Es decir, los tipos de interés van a subir seguro medio punto en enero, medio punto en febrero, se van a colocar al 3,5 y el Euribor se va al 4,5 seguro. Y como ya sé que no hay más tiempo, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nos vemos mañana en la manifestación y por favor, vamos a estar muchos para evitar que esa
Sánchez siga gobernando. Pues nos hemos quedado sin tiempo para comentar estas cifras que nos ha dado Riera. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y ustedes recuerden, mañana, si no van a esa manifestación de Cibeles, podrán seguirla aquí en vivo y en directo desde las 11:30 en Dando Caña. Que pasen un feliz fin de semana.